Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 47ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Escribía Chesterton que el matrimonio es un voto, de ahí viene, por cierto, la palabra boda, un compromiso por el que el hombre y la mujer se donan recíprocamente, y este compromiso, añadía, es la expresión máxima de la libertad humana, pues significa poner libremente límites a nuestra libertad, uniéndola a otra libertad que hace lo propio. Esta unión de dos libertades que se limitan mutuamente para engrandecerse hace del matrimonio un lazo más fuerte que cualquier ley. Más fuerte, desde luego, que las numerosas leyes que intentan destruirlo. Al matrimonio hoy parece haberle ocurrido lo mismo que a tantas instituciones morales, políticas o religiosas. En otro tiempo, tales instituciones estaban por encima de las personas que las encarnaban. Los cónyuges no deseaban tan solo mantenerse fieles entre ellos, sino también mantenerse fieles al matrimonio. Mientras la institución matrimonial permaneció viva, revitalizada por la savia cristiana, fue un apoyo orgánico para los cónyuges. Pero desde que ha degenerado en un puro formalismo legal, la institución matrimonial se ha convertido en una carga intolerable para muchos. Los cónyuges se han rebelado contra la institución en una búsqueda de libertad o realización personal en la que el amor pasa a ser una especie de velo halagador que disfraza o maquilla la egolatría. El amor conyugal ha dejado de ser unión íntima de dos almas para convertirse en una ansia nunca satisfecha de felicidad inmediata. Y así, creyendo ser más libre, se ha hecho más esclavo de la veleidad, del hastío, de la búsqueda de experiencias nuevas y contingentes. Amor y egoísmo están cada vez más embrollados en las relaciones de los sexos, y así los cónyuges no llegan a conocerse realmente. Aman un fantasma que crean a imagen de su deseo, o en todo caso avanzan hacia una simbiosis de egoísmos. A esta entronización del deseo personal y egoísta se suma una ruptura entre sexualidad y matrimonio, entre sexualidad y procreación e incluso entre sexualidad y amor, que ha terminado por malherir la institución matrimonial. Y con la institución, las relaciones conyugales verdaderas. Por supuesto que todo matrimonio pasa por épocas amargas, pero cuando no es un amor egoísta, sino fundado en la donación, tales épocas acaban siendo superadas. Es el amor narcisista el que ama más su propia embriaguez y exaltación y hace del ser amado un fantasma a la medida de su deseo, el que fracasa cuando ese fantasma muestra sus imperfecciones y miserias, las imperfecciones y miserias habituales en todo hijo de vecino. Y este amor narcisista siempre nos deja insatisfechos, porque vive de codiciar. El verdadero amor conyugal, en cambio, vive de donarse sin pedir nada a cambio. Y así, por pura gratuidad, obtiene su recompensa, que no es otra, sino sentirse ligado para siempre, invadido por la alegría silenciosa de la entrega. Sobre ese amor conyugal que vive para darse, para sacrificarse por otra persona, para amarla, a pesar de sus defectos y para ser fecundo, hablaremos hoy en compañía de Enrique Rojas, Laura Micale, Carmelo López Arias y Benigno Blanco. Les prometo un coloquio formidable. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les invitamos a que se queden con nosotros para disfrutar de una obra maestra del séptimo arte dirigida por el maestro John Ford. Pero en esta ocasión dejaremos a un lado el oeste para ver una comedia romántica, El hombre tranquilo, dirigida por Ford en 1952. Fue Frank Snagent el encargado de guionizar esta cinta junto con el propio Ford, adaptando la historia original de Maurice Walsh. Recordaremos a nuestros espectadores que Snagent trabajó con Ford en otros 11 títulos imperecederos, entre ellos Centauros del Desierto, La taberna del irlandés, Fort Apache, Tres padrinos o El último hurra. Siguiendo con sus habituales, Ford contó para dirigir la fotografía del hombre tranquilo con Winton C. Hodge y con Archie Stout, y encargó la ambientación musical irlandesa de la cinta al experimentado compositor Victor Young. Encabezando el reparto encontraremos al actor fetiche de Ford, John Wayne, en el papel de un exboxeador llamado Sean Thornton, que, atormentado por su pasado, retorna a su aldea natal, Innisfree, en Irlanda, para comenzar una nueva vida.
En cuanto Wayne ponga un pie en la frondosa Irlanda, se enamorará perdidamente de Maureen O'Hara, que aquí encarna a la temperamental Mary-Kate Danaher, hermana del acaudalado y gruñón Will Danaher, interpretado por el genial Victor McLaglen, que dificultará enormemente el romance entre ambos. Wayne, es decir, Sean Thornton, ayudado por el padre Lonergan, interpretado por el rocoso Ward Bond, y también por el divertidísimo borrachín Flynn, a quien encarna el delicioso Barry Fitzgerald, deberá enfrentarse para conseguir casarse con una de las pelirrojas más hermosas del cine a la dura oposición fraterna. El hombre tranquilo fue nominada a 7 Oscars de la Academia, de los que finalmente obtuvo 2. No se la pierdan. El hombre tranquilo pertenece a la época de mayor madurez de Ford, cuando el maestro logra trazar sus más complejas exploraciones en los entresijos del amor. Rodada en localizaciones irlandesas, Ford exigió a todos sus actores que asistieran todos los días al rodaje ataviados con los atuendos propios de sus personajes, tanto si tenían que participar en alguna escena como si no, para que así se metiesen mejor en el pellejo de sus personajes. El equipo permaneció en total 6 semanas en Irlanda, expuesto a las veleidades del tiempo, que era bastante lluvioso. Por supuesto, cuando no podía rodar, Ford aprovechaba para correrse juergas homéricas con sus inseparables John Wayne, Victor McLaglen, Barry Fitzgerald y Ward Bond en las tabernas del lugar que tanto protagonismo tienen en la película. Y cuenta la leyenda que los efluvios etílicos de aquellas farras mejoraron bastante la interpretación de los actores, en especial la del rudo McLaglen y la de un impagable Barry Fitzgerald, el casamentero de Innisfree. Las feministas más obtusas han acusado falsamente a El hombre tranquilo de ser una película misógina, cuando en realidad es todo lo contrario, como prueba el retrato que hace de Mary-Kate Danaher, una mujer que pugna por obtener lo que es suyo por derecho y no cede hasta conseguirlo. Además, en El hombre tranquilo, como ocurre en otras películas de Ford, la comunidad, vertebrada en torno a tradiciones y creencias compartidas, desempeña un papel fundamental en la felicidad de la pareja. El hombre tranquilo, que le valió a John Ford su último Oscar como director, es uno de los más hermosos epitalamios o poemas nupciales que el cine nos haya regalado jamás. Un poema pletórico, de humanidad palpitante, que logra penetrar en la verdadera sustancia del amor conyugal, que no se hace de resignación y aceptación de la rutina, sino de arrojo y tesón. Nos hallamos ante una obra maestra que, se lo prometo, no les defraudará. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en El hombre tranquilo como Thornton, el personaje interpretado por John Wayne, que se había propuesto no volver a luchar nunca más, tuvo que volver a hacerlo por el amor a la impetuosa Mary-Kate. En Lágrimas en la lluvia no quisiéramos llegar a las manos, pero seguiremos luchando con uñas y dientes cada domingo para llevar hasta sus casas los debates sobre las cuestiones más palpitantes de nuestro tiempo. Y en el deseo de que nuestros espectadores nos acompañen en este particular reto, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues esta vez más correos de lo habitual, Juan Manuel. El programa que dedicamos el domingo pasado a la transición parece haber resultado del agrado de nuestros espectadores. Muchísimos comentarios, en varios casos disintiendo de las opiniones vertidas por nuestros queridísimos invitados, que les recordamos fueron Fernando Suárez, Ignacio Camuñas, Antonio García Trevijano y José María Velo de Antelo. José Enrique Fernández reflexiona a tenor del programa que dedicamos a los límites de la ciencia en un extenso e interesante correo que bien podría resumirse en la frase que el mismo José Enrique desliza en una de esas líneas así: la fe no teme a la ciencia, por el contrario, la ciencia nos confirma en la fe.
Juan Ignacio Baráibar sugiere que dediquemos una edición de Nuestras lágrimas a militares olvidados por nuestra historia como don Blas de Lezo y Olavarrieta. Desde Puerto Rico y a las 10 de la mañana se levanta cada domingo para vernos Manuel Enrique Colón, que nos insta a que abordemos los aciertos y desaciertos del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, ya que cuando don Manuel Enrique visitó nuestro país hace ya unos años, se sorprendió al darse cuenta de que aquí era un tema del todo tabú. Más temas que demandan nuestros espectadores y que se repiten cada semana siguen siendo Guardia Civil, Ingeniería Social, Doctrina Social de la Iglesia y, sobre todo, elecciones. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender todas esas propuestas, sugerencias y a rectificar los errores que ustedes nos señalen. Ya saben que en este programa no hay tabúes, de manera que podríamos hablar de cualquier asunto que ustedes nos pidan. Lo que sí hay son limitaciones por las películas, y de alguno de los personajes que ustedes nos proponen que hablemos, ciertamente, pues me temo que nos va a resultar imposible encontrar una película adecuada. Pero en lo demás siempre estaremos atentos a todas sus sugerencias. Hoy, como les anticipé y como habrán podido deducir quienes hayan seguido la maravillosa película de John Ford, vamos a hablar sobre el matrimonio y las relaciones conyugales. Y para ello contamos, como siempre, con 4 invitados de excepción que paso de inmediato a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, Laura Micali. Es licenciada en Ciencias de la Educación, diplomada en Relaciones Públicas y orientadora familiar. Ha sido profesora titular en la Escuela Universitaria Europea de Educación y asesora consultora de muy diversas empresas. Dirige el Gabinete de Orientación MUDS y es presidenta de una asociación que promociona la familia, orienta a los padres y forma a profesores y directivos de colegios y empresas. Querida Laura, muchísimas gracias. Es un placer que nos acompañes hoy aquí en Lágrimas en la lluvia. Gracias por haberme invitado. También está con nosotros alguien que ya nos visitó en un programa que dedicamos, recordarán ustedes, la pasada temporada, hacia el final, a las adicciones. Se trata de Enrique Rojas, psiquiatra. Sus trabajos de investigación se centran en temas como las depresiones, la ansiedad y los trastornos de la personalidad, pero también en los sentimientos y en los afectos. Es autor de diversos ensayos y libros de divulgación de enorme éxito, como Una teoría de la felicidad, Remedios para el desamor, El amor inteligente, Los lenguajes del deseo, Adiós depresión o El amor, la gran oportunidad, que es el último que ha salido de su pluma y que aquí tengo entre mis manos. Fue un libro que se repartió durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud, durante la visita del Papa Benedicto XVI. Querido Enrique, muchísimas gracias por volver al programa. A nuestro programa. Como vuelve ya, él ya es un veterano, un auténtico veterano de Lágrimas en la lluvia. Benigno Blanco es abogado y presidente del Foro de la Familia, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. En 1996 fue nombrado secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y en 2000 secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Es autor de los libros En defensa de la familia y el más reciente que tengo entre mis manos, Familia, los debates que no tuvimos, en colaboración con Juan Meseguer. Un diálogo o entrevista en la que Juan Meseguer trata de ahondar en muchas de las cuestiones que se han quedado pendientes o que siguen pendientes en torno a la familia, en torno naturalmente también al matrimonio, tema que nos convoca hoy aquí. Muchísimas gracias, Benigno, por volver a Lágrimas en la lluvia. Me siento como en casa. Y cierra este cuarteto alguien que también debe sentirse como en casa, puesto que es uno de nuestros colaboradores más asiduos y queridos. Se trata de Carmelo López Arias, es editor, traductor y periodista. Dirigió la editorial Criterio Libros y ha sido redactor jefe del diario El Semanal Digital, donde continúa ejerciendo como crítico literario. Colabora en el diario La Gaceta y en el semanario Alba. Y recientemente ha publicado, junto con José Javier Esparza, Forjaron España. En la actualidad trabaja como director de proyectos en la editorial Libros Libres. Querido Carmelo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos también hoy. Buenas tardes.
Y precisamente en la editorial Libros Libres se ha publicado un libro que me gustaría recomendarles también a todos nuestros espectadores, un libro del que son autores Alex y Stephen Kendrick, El desafío del amor, que es una especie de radiografía de los problemas a los que se enfrentan las parejas. Esos problemas que a veces parecen irresolubles, esos problemas que a veces nos parecen angustiosos, pero que con paciencia y amor siempre encuentran solución. Otro libro que también les quería recomendar, nuestros espectadores nos piden que por favor les recomendemos los libros que manejamos mientras preparamos nuestro programa. Es este libro que acaba de salir en Ediciones Cristiandad, 2 en una sola carne, un libro de Margherita Pelaglia y Lucetta Scarafia. Es un libro que trata de ser una visión histórica de lo que ha sido el matrimonio y más específicamente el matrimonio católico a lo largo de la historia. Y bueno, yo creo que después de estas recomendaciones librescas, merece que la película que acabamos de ver, que le hagamos algún comentario, ¿no? Porque yo creo que nos propone cuestiones sabrosísimas, más allá de sus virtudes cinematográficas, que pueden ser un excelente punto de partida para este programa. Carmelo, ¿te ha gustado El hombre tranquilo? Que imagino que conocerías ya, ¿no? Sí, la había visto y a quién no le gusta esta película, ¿no? Es en cualquier listado de las grandes películas de la historia del cine figura necesariamente El hombre tranquilo. Sí, es una obra maravillosa. A mí me ha recordado al verla en aquello que decía Evelyn Waugh, el autor de Retorno a Brexit, de las novelas de Wodehouse, las famosas de los señoritos británicos que no tienen otra cosa que hacer. Y el mayordomo Jeeves. Y el mayordomo Jeeves, exactamente. Pues decía Evelyn Waugh que en las novelas de Wodehouse es que me parecía que no había tenido lugar el pecado original. Eran novelas absolutamente donde los personajes eran inocentes, no existe la maldad, existen solamente desarreglos funcionales que se pueden resolver con cervezas o con puñetazos, pero quedan resueltos, ¿no? Yo creo que El hombre tranquilo transmite un poco esta idea. Es una Irlanda idílica en la que a mí siempre, vamos, evidentemente los personajes están todos maravillosos. A mí me ha encantado siempre el personaje de Ward Bond, el sacerdote, el párroco. Católico. Sí, bueno, porque está luego luego está el pastor protestante. El pastor protestante, que Ward Bond, por cierto, era una persona, al igual que John Wayne y John Ford, militantemente anticomunista. Ward Bond estuvo en varias de las iniciativas que tomó el mundo del cine en los años 40 para, digamos, cuando estaba la gran polémica de los primeros pasos de la Guerra Fría. Y Ward Bond es un papel que yo creo que John Ford le quiere dar una trascendencia especial, Ward Bond, perdón, en la medida en que refleja una Irlanda en la que la única referencia de autoridad que hay en esa sociedad idílica es la del sacerdote. Creo recordar que, salvo los policías que aparecen fugazmente para apostar en la pelea, ahí no aparece alcalde, no aparece digamos, nadie con autoridad más que la figura referencial del sacerdote. Yo creo que es lo propio de lo que en muchas sociedades católicas ocurrió en España, ocurrió en Italia, ocurrió en Irlanda. Quizá a veces no con esta visión tan amable ni tan deliciosa como es la que transmite la película, pero sucedía también. Y luego la escena final yo creo que es muy bonita, ¿no? Yo no soy precisamente un simpatizante del ecumenismo, pero esa escena en la que el sacerdote católico disimula su condición y anima a sus párrocos a aplaudir al párroco protestante, al pastor protestante, porque es un buen hombre, forma parte de la comunidad, no queremos que se vaya, tenemos que fingir ante el obispo que es un hombre de éxito, que está arrastrando fieles. Yo creo que eso es una parte más muy importante de esta ensoñación, que es, al fin y al cabo, el hombre tranquilo. Es muy graciosa, en efecto, esa escena a la que aludes. También es muy gracioso el retrato que hace John Ford del pastor protestante, porque en realidad el pastor protestante es católico ya. Tú recordabas las novelas de Wodehouse. A mí me recuerda también las novelas de Chesterton. Los personajes de esta película tienen mucho que ver con los personajes de las novelas de Chesterton. Es muy frecuente en las novelas de Chesterton el borrachín, el pendenciero, el iracundo, el loco, el pillo, pero todos ellos también dentro de esa visión amable y sobre todo esa visión
absolutamente favorable a la naturaleza humana, ¿no? Esa naturaleza humana que, bueno, no sé si tiene pecado original o no, pero que desde luego siempre es capaz de sacar lo mejor de sí. Mencionabas a Warbone, que efectivamente fue un actor, casi diríamos furibundamente anticomunista, de todo el grupo de amigos de John Ford, que todos lo eran. Era el más furibundo de todos ellos y era su amigo más estrecho. Fue el actor que más veces trabajó con John Ford. John Ford, digamos que era como el liberal del grupo, entendiendo por liberal, naturalmente, el menos furibundo. Y John Ford siempre desempeñaba un poco el papel de bálsamo o de vaselina, ¿no?, en los raptos coléricos de Warbone. Pero efectivamente todos formaban un grupo bastante homogéneo y con unas conductas similares. Rodando, creo que fue Centauros del Desierto, una joven actriz, Vera Miles, le pidió a John Ford, él estaba conversando con Warbone, y le pidió que por favor le diera el día libre porque tenía que ir con su psicoterapeuta, ¿no? Y John Ford le dijo a Warbone: ¿qué te parece esta? Que paga por confesar sus pecados. Yo esto lo tengo absolutamente ventilado con mi sacerdote, ¿no? Eran personajes irrepetibles y verdaderamente yo creo que en esta película quizá es donde se capta mejor esa atmósfera de absoluta camaradería que se generaba en las películas de John Ford, que también tenían sus escabrosidades y sus partes difíciles, puesto que él era un gruñón, pero verdaderamente el ambiente de fraternidad que se respira en la película es impagable. Benigno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido John Wayne y Maureen O'Hara? Esos besos. Me encantó en primer lugar, y esto es una confesión de vicio particular, ver a John Wayne fumando sin parar. El que todavía se pueda ver a un señor que fuma tranquilamente, ¿no?, en los momentos en que es más feliz y en los momentos en que está más preocupado. Y lo que más, desde el punto de vista de lo que es la dinámica matrimonial, me ha llamado la atención es cómo todo el conflicto entre ellos dos surge por la falta de sinceridad antes de casarse. Aunque sea anecdótico, pero hay una escena en el cementerio cuando ella le dice un mes de pasear, luego la fiesta, luego el primer beso, y le dice, no, aquí todo muy rápido. El todo muy rápido significa que entre ellos casi no hay noviazgo y por lo tanto no hablan. ¿Y qué sucede una vez que se casan? Que por ignorar uno lo que lleva en el corazón el otro empiezan a no entenderse. Él no sabe valorar la importancia que tiene para ella, más allá de la masa monetaria, el valor de la dote, y ella no sabe la vida anterior de él y por qué no quiere pelear. Esto hoy día pasa muchas veces. Mucha gente se casa sin haber dedicado tiempo a conocerse, a hablar, a saber lo que lleva uno en el corazón y lo que lleva el otro, y luego surgen problemas de incomprensión. Por lo tanto, una primera lección que se puede sacar de esta estupenda película es que el matrimonio es algo muy valioso y hay que prepararlo muy bien. Precisamente porque es una decisión muy seria, muy comprometida para toda la vida, no se puede tomar frívolamente. Los cónyuges deben conocerse muy bien y para eso vale un estupendo noviazgo, que es lo que, por la dinámica de la película, aquí nuestros dos cariñosos personajes se saltaron. Es muy interesante, fíjate, porque vista la película hoy, el personaje que nos resulta más moderno en su lucha absoluta y sin concesiones por lo que considera que es suyo, es Maureen O'Hara. Sin embargo, eso por lo que lucha es lo que le garantiza la tradición contra la que John Wayne trata de rebelarse o simplemente considera que es algo innecesario, ¿no?, que es una aportación superflua a su matrimonio, ¿no? Él, como tú muy bien dices, pues si quiere abreviar el noviazgo, pero también quiere desprenderse de todos los ritos que rodean el matrimonio, ¿no? Y es ella, en su afán por sostener esas tradiciones y por hacerlas verdaderas, la que le da una lección, digámoslo así, de modernidad al bueno de Thornton, al personaje encarnado por John Wayne. Enrique, también imagino que conocerías la película, ¿no? Pero supongo que también te habrá suscitado nuevas reflexiones porque es una película inagotable. Bueno, yo haría varios comentarios. La primera parte, me parece muy interesante cómo se produce el enamoramiento. Para un psiquiatra, el enamoramiento, para un psicólogo, una persona que se sumerge en lo que es ese momento estelar, la exaltación del amor a nivel máximo, hay 2 o 3 ideas que aparecen en la película. La película tiene un fondo de sencillez. A lo sencillo se tarda tiempo en llegar. La película es sencilla en su grandiosidad. En primer lugar,
el primer elemento para enamorarse de una persona es la admiración. Y aquí aparece una admiración en la belleza. Es decir, John Wayne se enamora de ella cuando la ve con el rebaño y ella pues es una figura, una belleza extraordinaria, y aparece ese primer punto. Después viene una serie de ardides que son estrategias psicológicas que son interesantísimas. Es el triunfo de la técnica psicológica para enamorarse de otra persona. Y luego se produce, lo que ha dicho Benigno Blanco me parece muy bien, una evolución demasiado rápida, ¿no? Acertar en la elección afectiva es decisivo. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, estamos ante una película estelar del cine, pero no podemos olvidar que en este momento la primera epidemia mundial no es el SIDA, no es la droga, no son las depresiones. Una pareja detrás de otra rota, aquí, allí y en la otra punta del mundo. Entonces, me parece que la construcción de la pareja está muy bien hecha en esa primera etapa, en donde el hombre se enamora por la vista, fundamentalmente, y la mujer por la belleza interior. Es decir, la mujer se cuela en los entresijos del mapa del mundo del otro. Por eso la mujer sabe mucho más de la afectividad. Bueno, mira, es muy interesante ahora que hablas de matrimonios rotos, ¿no? Porque esta es una película que, vista hoy desde nuestra mentalidad, tendría todos los boletos para ser un matrimonio roto, ¿no? Es decir, desde el primer momento ella se niega a consumar el matrimonio. Sería un matrimonio rato y no consumado de libro, ¿no? Que se niega a consumar el matrimonio y además se lo pone como condición, ¿no? Y él, por su parte, pues no quiere ceder en las pretensiones de ella. Y esto, pues hoy en día probablemente ocasionaría una ruptura matrimonial. Lo que pasa es que hay una parte muy buena en cómo John Ford matiza esos personajes, que ella es una mujer muy verdadera. Es una mujer brava, con un carácter potente. Pero sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere, pero hay mucho de verdad. Es decir, el hombre verdadero, el amor verdadero. Y aparece en la película, se cuela, sale, asoma. Y eso le da al espectador un tono. Es decir, una película deliciosa, que la estás viendo y estás disfrutando de cada escena, de cada momento, de cómo... Y está muy bien hecha, ¿no? Y al hilo de este problema de la dote... también John Ford plantea un problema que me parece muy interesante, ¿no? Que es cómo John Wayne, el personaje de John Wayne, para ser digno de ese matrimonio, él piensa que lo que tiene de alguna manera es que ocultar su virilidad, ¿no? Lo que tiene que hacer es reprimir un poco su virilidad y, por lo tanto, renunciar a recuperar por la fuerza lo que su mujer le pide que recupere, ¿no? Y es cuando finalmente él muestra su virilidad abiertamente, cuando ella ya definitivamente dice, este es mi hombre, ¿no? Que esto también sería una lección para esta época de confusionismo sexual en la que las mujeres se virilizan y los hombres se feminizan, ¿no? Yo creo que el matrimonio verdadero se tiene que constituir sobre la dualidad sexual, ¿no? Y la mujer tiene que ser mujer y el hombre hombre. Hay una cosa que me parece muy interesante en la película, y es que enamorarse es crear una mitología privada con alguien. Y eso aparece en la película. Es decir, se crea un universo personal entre los dos. Es muy bonito cómo se produce. Incluso ella se va a limpiar la casa, a preparar la casa de él, que es una casa típica de Irlanda, y en un momento determinado él la pesca, que está allí limpiando o barriendo, ¿no? Es decir, eso me parece muy interesante. Luego hablaremos cómo ese amor se trabaja. Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Y eso significa que el amor es un trabajo, el amor es una tarea. El amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica. De todo eso hablaremos de inmediato, pero antes me gustaría que Laura nos hiciese alguna reflexión también desde su mirada femenina sobre esta obra maestra de John Ford, que imagino que ya habría visto en alguna ocasión anteriormente. Sí, la había visto, me gustó mucho, pero la he visto con otros ojos, entonces sí que me ha llamado muchísimo la atención muchos aspectos. Algunos los han comentado los invitados, pero hay otros, por ejemplo, que me han llamado mucho la atención, y es lo importante que es el autoconocimiento unido a una intención de mejora. O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando presentan los personajes al principio, se ve que cada uno trae una trayectoria vital y que va a aportar al matrimonio.
Y eso es importantísimo. Por eso, de ahí el sentido del noviazgo, ¿no? y de que se viva bien ese noviazgo, con una serie de fases, etcétera. Pero no todo el mundo tiene esas habilidades que se necesitan para vivir bien un noviazgo. Hay gente que no sabe comunicarse, hay gente que no tiene autocontrol, hay gente, una serie de cosas, o incluso traumas que se traen por una relación extraña con algún progenitor, en fin, millones de cosas que trae la vida, ¿no? Y precisamente por eso creo que he echado de menos el cursillo prematrimonial. ¿En la película? Hay cursillo prematrimonial. Bueno, lo que pasa que, sí, esto sería interesante decirlo. Vamos a ver, yo lo que creo también es que en esta película lo que se retrata es un mundo en el que toda la comunidad, de forma aunada, empuja, alienta y anima ese matrimonio. Es decir, claro que esta es una de las diferencias claves con el mundo en el que vivimos, ¿no? En donde digamos que el mundo conspira contra el matrimonio. La sociedad es una sociedad rota, es una sociedad heterogénea, es una sociedad en donde no existen esos vínculos fuertes. Pero digamos que aquí parece como que el cursillo prematrimonial es la vida en comunidad. O sea, da la impresión de que esa vida en comunidad de alguna manera los está encauzando hacia el matrimonio. Todos los personajes de la película los están ayudando constantemente al matrimonio. Y ya no solo el sacerdote, sino el borrachín casamentero, en fin, de todos, ¿no? La carrera que organizan de caballos es precisamente para ayudar al matrimonio. Es decir, ahí hay como una escuela vital, que yo creo que este también es uno de los grandes dramas de la sociedad contemporánea y concretamente de la institución matrimonial, ¿no? Que como todas las instituciones necesitan un arraigo en la comunidad. Pero, Juan Manuel, que hoy no tienen. Hay una cosa que quiero, una observación al hilo de lo que estás diciendo. Una de las características, en mi opinión, de esta sociedad actual, de esta sociedad en la falda del siglo XXI, es el individualismo atroz. En una casa hay 5 televisiones y hay 5 personas viendo un programa diferente. Aquí es una colectividad donde todo el mundo vibra con el amor que se está produciendo en estas personas. Y hay complicidades, hay cercanía, hay proximidad, hay opiniones. Es un patio de vecindad la ciudad, este pueblecito. Todos viven el acontecimiento que está ocurriendo. Hoy es lo contrario en la sociedad. Hay un patio de vecindad en las revistas del corazón porque interesa la vida de los famosos siempre que esté rota. Es decir, pasamos, porque esta es una sociedad técnicamente perfecta y humanamente enferma, psicológicamente enferma. Entonces, las revistas del corazón son lo contrario de esto. La vida de los personajes que tienen fama, no que tienen prestigio, aparece en primer plano con la condición de que esté partida. Y esto cambia completamente la morfología del film. No sé si te hemos interrumpido, Laura. Sí, estaba pensando en que me llama la atención porque el protagonismo de los sacerdotes es muy llamativo, ¿no? Y se echa de menos el que intervengan en ese sentido. Intervienen luego para intentar arreglar, ¿no? Pero no para poner las bases. Y leí el otro día que, gracias a Dios, el Vaticano está trabajando en un documento precisamente orientado a ayudar a los sacerdotes a preparar para el matrimonio. Hay una base común para todo el mundo, literalmente hablando, o sea, para todo y luego una parte más flexible en el que cada continente, cada país, etcétera, pues ¿no? Lo moldará a las características de su gente. Pero me parece fundamental. Sí, no, y más, como decíamos, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Porque yo creo que el mejor curso prematrimonial que en otras épocas tenían los novios era precisamente vivir en una sociedad cristiana, digámoslo así, ¿no? Esto se ha hecho añicos. Me piden la mano por aquí Carmelo y Benito. Carmelo. Sí, en relación a esto de cómo toda la sociedad que nos describe la película confluye a preparar a John Wayne y a Maureen O'Hara para el matrimonio, en la medida en que el matrimonio es una institución social, es decir, no es una institución que deba canalizar exclusivamente la afectividad privada de las personas, sino que es un elemento constitutivo de la comunidad política, en este caso, que estamos hablando de un municipio. Uh-huh. Y precisamente por eso, esta falta de noviazgo, esta falta de conocimiento previo que se transparenta en la película, que evidentemente es parte de la trama cinematográfica, no se puede hacer una argumentación añadida sobre la relación entre ambos. Directamente se conocen, un pequeño escarceo y se casan. Pero precisamente es más innecesaria
esa preparación previa, porque hay una concordancia respecto a los supuestos que implica el matrimonio. Lo que se sabe a lo que es el matrimonio, se sabe a qué obligaciones implica. Y, de hecho, esa misma, cuando mencionabas la falta de consumación del matrimonio, cuando Maureen O'Hara se lo dice en gaélico al sacerdote, el sacerdote se escandaliza, ¿no? Porque sabe que ahí se está violando una obligación matrimonial. No es una cuestión que dependa del capricho o del momento que uno tenga, sino que forma parte de las obligaciones que uno ha contraído en la boda. Entonces, lo que la película nos transmite, aparte de esa unidad social en torno a las instituciones básicas, es que el conocimiento de esas instituciones básicas que tenía la gente entonces y que hoy se ha perdido. En buena medida, los cursillos prematrimoniales, este tipo de iniciativas, están cubriendo un vacío. Claro. Que está... Son tiritas, digamos, que se ponen en una herida. Claro, pero que a veces a duras penas consiguen preparar realmente para el matrimonio, porque no es solamente conocer lo que es, sino estar preparado para vivirlo. Y eso es todo el entorno social el que nos está disuadiendo de llevarlo a la práctica. De todo eso vamos a tener ocasión de hablar inmediatamente después de la publicidad, pero antes, Benigno, rematamos contigo, me habías pedido la mano. Rematar un poco esta misma idea porque me parece muy importante. Históricamente, la civilización occidental ha ido construyendo todo un entramado cultural, lingüístico, jurídico, moral, consuetudinario para proteger las cosas valiosas, entre ellas el matrimonio. Y la característica de nuestra época es que hemos roto con esa tradición y estamos desarraigados de lo mejor que soportaba las mejores de nuestras conductas. Hoy día, cuando la gente se casa, por desgracia mucha gente no sabe lo que está haciendo, literalmente. Está siguiendo como un instinto muy primario, muy humano, porque los hombres y las mujeres nos complementamos y nos atraemos, pero no sabe lo que está haciendo. Y hay que ayudarles a que sepan, porque es una decisión muy importante. Por eso los cursillos y la preparación, que era innecesario en épocas en que eso te lo daba el contexto social, hoy día son imprescindibles. Y además, yo por lo menos a mis hijos, que están en las edades de los noviazgos, se lo transmito así continuamente. Me parece que condición sine qua non para que un matrimonio pueda funcionar es que el chico y la chica que se van a casar compartan con gran claridad de ideas la visión sobre lo esencial del matrimonio. No importa tanto que voten al mismo partido político, que sean del mismo equipo de fútbol, pongo ejemplos un poco absurdos, sino que compartan la visión de la sexualidad, la visión de qué es un hombre y qué es una mujer, la valoración de la maternidad y la paternidad. Porque si eso se comparte, hay un núcleo de voluntades que confluyen sobre lo esencial. Si sobre eso no hay comunidad de acuerdo, es muy difícil que funcione el matrimonio. Por eso la necesidad del noviazgo, de la preparación, de aclararse sobre en qué consiste lo que vamos a hacer para garantizar que esa decisión que tomamos se pueda sostener con fortaleza y con voluntad en el tiempo. Ciertamente así es. Lo que pasa es que esa fortaleza que necesita la institución matrimonial también es una fortaleza que se la prestaba, claro, la sociedad, la comunidad, ¿no? El problema al que hoy se enfrentan muchos matrimonios, o nos enfrentamos muchos matrimonios, es que nos tenemos que convertir casi como en islas o como en trincheras frente a una sociedad que conspira, digamos, contra la sociedad, contra la unión matrimonial. Eso es lo que pasa con el embarazo, el aborto y la maternidad. Antes la sociedad protegía la maternidad, claro. Ahora tienes que protegerte para no abortar casi. Y eso es terrible, ¿no? Eso es quizá la misión más dura hoy en día de unos esposos, ¿no? Erigir una especie de ciudadela, ¿no? En la que no pueda irrumpir pues toda esa dinámica matrimonial que desgraciadamente existe en nuestras sociedades. Lo dejamos aquí por un minuto y enseguida volvemos para seguir hablando del matrimonio y las relaciones conyugales. Muy buenas tardes otra vez. Ya se han mencionado palabras como las obligaciones del matrimonio, los fines del matrimonio, lo que en definitiva da sustancia y sentido al amor entre los cónyuges. Nosotros hoy en Lágrimas en la Lluvia precisamente vamos a analizar cuáles son los fines y las sustancias de la institución matrimonial. Y empezaremos naturalmente hablando sobre esa comunidad de vida, sobre ese amor que surge y que crece entre los cónyuges. María Cárcava nos introduce en el asunto.
¿Qué hace que un matrimonio sea grande y duradero? ¿Cómo se logra esa donación recíproca que es el cimiento de la unión conyugal? Desde luego, no solo a través de un estado afectivo ni de una sed vulgar, de una felicidad superficial impermeable al deber, como se estila en nuestra época. Para que un matrimonio funcione es necesaria la unión íntima de dos almas. ¿Y cómo se logra esa unión íntima? Gustave Thibon escribía que solo los afectos que resisten la destrucción de su primer componente sentimental están llamados a trascender en el tiempo. Para ello es preciso que la unión de los esposos repose sobre 4 pilares: pasión, amistad, sacrificio y oración. Pasión, pues no podemos concebir el matrimonio sin una atracción sexual recíproca, asumida, coronada y superada por el espíritu que nos exige adaptarnos a la estructura sexual del otro cónyuge, a sus gustos y a sus necesidades. Pero para que la vida de los esposos sea plena, exige una comunión mucho más profunda que no se logra con la mera pasión. Debe existir entre ellos una amistad que les enseñe a amar y respetar al otro, que los incite a penetrar en el alma del otro. Y es que un amor grande y duradero necesita también nutrirse con sacrificios, prosigue Thibon. Desconocer lo positivo y fecundo que hay en el sacrificio es la tara del humanitarismo blandengue propio de nuestra época. Todos los desastres, todas las miserias del matrimonio procedentes de ese desconocimiento son ingentes. Y es que no hay matrimonio feliz sin sacrificio mutuo. Y por último, concluye Thibon, el amor de los cónyuges tiene que ser oración, conjugarse y amalgamarse con el amor eterno. Quien ama de verdad acoge al ser amado no como un Dios, sino como un don de Dios. No lo confunde nunca con Dios, pero no lo separa nunca de Dios. Para amar a un ser finito con todas sus miserias e imperfecciones, es preciso amarle como mensajero de una realidad que le sobrepasa. Pasión, amistad, sacrificio y oración son, pues, los pilares del amor conyugal. Pero vemos cómo nuestra época ha creado un clima hostil donde cada uno de estos 4 pilares son corroídos, adulterados y demolidos, haciendo cada vez más difícil el amor conyugal. Para que la pasión no sea coronada por el espíritu, se exacerban y halagan los instintos y se encumbra la sexolatría a través de la pornografía y las incitaciones a la promiscuidad. Para hacer imposible la amistad entre los cónyuges, se convierte el matrimonio en una lucha de sexos. Así se niega el sacrificio, se promueve el hedonismo y el sentimentalismo delicuescente, y contra la quietud espiritual que nos conduce a Dios se ha diseñado un mundo erizado de urgencias y activismos vacuos, donde la consecución del éxito laboral o la búsqueda de esa realización personal se convierten en idolatrías. ¿Cómo hacer posible el amor conyugal ante circunstancias tan adversas? Esta es la pregunta que nos lanza María Cárcava después de haberse leído aplicadamente este extraordinario libro que recomiendo a todos nuestros espectadores. Creo que es un libro que no deben dejar de leer. Se titula Sobre el amor humano, de Gustave Thibon, un grandísimo escritor, pensador, filósofo francés. El libro, curiosamente ilustrado con un fotograma de la película que acabamos de ver, El hombre tranquilo, está publicado por El buey mudo, sobre el amor humano, de Gustave Thibon. Pero si alguien ha reflexionado profusamente sobre el amor humano y siempre con clarividencia y acierto, es Enrique Rojas, que seguramente tendrá muchas observaciones interesantes que hacernos a partir de esta pregunta o reto que nos lanza María Cárcava. Bueno, el amor de la pareja, el amor conyugal, habitan en su seno muchos ingredientes diversos. Uno de los grandes errores, esto me gustaría que quedara muy claro, uno de los grandes errores del siglo XX ha sido pensar que el amor conyugal es solo un sentimiento. El amor es un sentimiento, esto está claro, pero el amor es también un acto de la voluntad y un acto de la inteligencia, sin que pierda ese amor frescura y lozanía. Es decir, en los amores inteligentes o en los amores maduros, estos dos componentes tienen una presencia operativa. Es decir, el amor no es solamente un estado de ánimo, sino que es la determinación de trabajar ese amor elegido. Esto me parece clave. Y entonces, la cabeza y la voluntad actúan como rodrigones esenciales. La utilización de los instrumentos de la razón a priori, me conviene o no me conviene esta persona, es la adecuada o no es la adecuada para mí, eso me parece esencial. Y luego trabajar ese amor
poniendo mucho empeño. Lo decía María hace un momento, la importancia de las creencias. Hay, en el libro mío que acabo de publicar, hay El amor, la gran oportunidad, hay una referencia bibliográfica a 50 trabajos de investigación con un gran rigor metodológico, en donde la voz religión o espiritualidad pone de manifiesto que las parejas que son más estables son aquellas que tienen unas creencias sólidas. Mormones, católicos practicantes, judíos practicantes, etcétera, son los que tienen más solidez. Lo decía un texto clásico, fundata enim era supra petram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era fuerte, consistente, rocoso. Hoy vemos la cantidad de parejas hechas con materiales de derribo, una detrás de otra. Pensemos en lo que yo decía antes de la revista del corazón. Entonces me parece fundamental sentimiento, luego hablaremos más de otra, sentimiento, inteligencia y voluntad. Este tríptico me parece esencial si queremos conseguir un amor duradero, un amor maduro. Oye, ¿y qué papel le damos aquí? Porque el primero de los elementos que mencionaba Thibón es la atracción. Sin duda. La atracción sexual, digamos, la pasión, ¿no? Que naturalmente tiene que ser corregido o coronado por... O sea, la sexualidad... Pero evidentemente eso tú no lo niegas, evidentemente. No solo no lo niego, es que el amor conyugal, el amor de la pareja tiene un componente decisivo que es la sexualidad. La sexualidad es un lenguaje del amor y esa sexualidad tiene unas liturgias, unos ritos, un proceder, es decir, me parece clave. De hecho, cuando eso no funciona nada. Pero es que la atracción física es decisiva, o sea, te puede gustar fulanita de tal porque es interesante, pero si no te atrae físicamente, no hay nada que hacer. La atracción física que tiene ese componente que es fundamental, que culmina en la sexualidad. Una sexualidad que además es rica, es proteiforme, se cuela por los entresijos de esa pareja. Yo creo que si esa atracción no existe, todo el edificio se derrumba, como me ha pasado antes a mí con tu libro, que lo puse para mostrárselo a la cámara y se cayó, ¿no? Pero ya surgió la atracción sexual y ya se quedó en pie. Es muy interesante esto, fíjate, porque hubo épocas en las que se concertaban los matrimonios, ¿no? Se concertaban los matrimonios y se juntaba gente que, bueno, que no se sabía si iba a tener atracción física o no. Esto es muy interesante, ¿no? No, pero hay una cosa muy interesante que es el tema del misterio. Es decir, que con el paso de los años sigue habiendo un misterio entre las dos personas y ese misterio tiene una nota que se cuela por ahí, que es la complicidad. La complicidad es un lenguaje privado entre los dos que me parece esencial, que me parece decisivo. Y eso, lo he dicho antes, el amor yo no creo en el amor eterno, yo creo en el amor que se trabaja día a día. El amor tiene un alto porcentaje de artesanía y eso es un trabajo diario sobre el mismo. Benigno. Esta larga exposición del doctor Rojas introduce muchos temas muy interesantes, ¿no? Yo creo que una de las mayores dificultades que hay hoy día para que haya matrimonios sólidos es que mucha gente llega al matrimonio habiendo frivolizado su sexualidad precisamente. La atracción sexual, esa instintiva atracción entre hombre y mujer, es como la puerta de entrada, esto es de Chesterton también, al matrimonio. Pero es común a todos los hombres y a todas las mujeres. Uno puede ser atraído sexualmente por la que va a ser su mujer y por otras muchas. Y estando casado, sigue siendo atraído sexualmente por el resto de las mujeres y las mujeres supongo que por el resto de los hombres. Por lo tanto, eso es un presupuesto que está en la naturaleza, que es lo que nos lleva a casi todos a desear crear un matrimonio. Pero es un solo presupuesto. Ahora, cuando alguien frivoliza la dimensión sexual de su personalidad, en el fondo está convirtiendo su personalidad en algo frívolo. Porque a diferencia de lo que sucede con los animales que se limitan a tener sexo y lo ejercitan en la época de celo, a los seres humanos la sexualidad nos constituye. Solo hay dos formas de ser un ser humano, que es ser hombre o ser mujer. Por lo tanto, para nosotros la feminidad y la masculinidad son constitutivos. Quien no cuida ese factor constitutivo de su personalidad no está en condiciones de crear nada que sea rico en efectos sobre la misma, y eso es el matrimonio. Por lo tanto, queramos o no queramos, no es un problema de moralismo. Para tener el sustrato basado en la sexualidad de una relación matrimonial que pueda durar, tienen que casarse dos personas que respeten su propia sexualidad, que no jueguen con ella, que no la banalicen, que no la regalen. Y luego sobre eso, la concreción de, frente a la atracción sexual que respecto a mí pueden tener todas las mujeres, en cuál me concreto operan los sentimientos. Esa es la fase del enamoramiento. Además, nunca sabe por qué me gusta más esta que todas las demás, pero ahí sí opera el sentimiento. Ahora, si nos quedamos en el sentimiento y en la fase del enamoramiento, no pasamos a lo serio. El amor, a diferencia del enamoramiento, implica una voluntad de querer. El castellano permite jugar con esta expresión que a mí me gusta mucho, que es querer, voluntad, querer, amar.
Cuando uno quiere querer, está en condiciones de superar las dificultades que puedan surgir en un momento u otro. El apaciguamiento de la pulsión sexual, el enfriamiento de los sentimientos, las dificultades objetivas de la vida. Por eso coincido con el doctor Rojas. En una voluntad matrimonial seria tiene que haber mucha voluntad. Que no quiere decir que el matrimonio sea un esfuerzo árido contra la naturaleza para salir adelante. No, no. Eso puede pasar en algún momento puntual. Habitualmente es algo muy gozoso y muy normal. Pero hay que estar armados en la retaguardia con esa voluntad de querer para que en las puntas en que sea arduo o dificultoso, superarlas y no tirar la toalla. Carmelo. Sí, bueno, es lo que se ha dicho tantas veces, de que no hay que dejarse guiar por el corazón, sino guiar al corazón hacia donde debe ir. Es cierto que lo que decía el doctor Rojas, hay que pensar en toda la vida. El matrimonio es una labor cotidiana porque estamos hablando de una inversión a largo plazo. En términos económicos, el activo más valioso que adquirimos a lo largo de nuestra vida es el cónyuge respectivo. Y eso exige un cuidado, exige una dedicación y, sobre todo, exige, del mismo modo que el inversor a largo plazo sabe que tiene que soportar en momentos determinados pequeñas pérdidas y tiene que persistir y tiene que aguantar y tiene que mantener su posición, en el matrimonio es exactamente igual. Hay que tener la perspectiva de que es para toda la vida y, por lo tanto, todo sacrificio que se haga para mantenerlo va a ser recompensado antes o después, incluso aunque se apaguen los elementos más sentimentales, afectivos, sexuales que implica la relación conyugal. En ese sentido, yo creo que uno de los grandes enemigos que tiene el matrimonio hoy día, y es una obviedad decirlo, pero conviene recalcarlo, es la mentalidad divorcista. Es decir, el mismo hecho de la legislación divorcista. Porque es muy difícil. El hombre está hecho para vivir en comunidad, está hecho para ser influenciado por los distintos factores sociales, ambientales, personales que le rodean, y es muy difícil sustraerse a ellos cuando existe la posibilidad, ante un momento un momento malo, un momento en el que falla una de las dos partes de la pareja, acudir al expediente de, bueno, esto lo rompemos y se acabó. Y en ese expediente no se puede despreciar el factor legislativo. Aquí, cuando se ha hecho una reforma durante la primera legislatura socialista, en la que el famoso divorcio exprés, se ha banalizado la disolución de la relación matrimonial hasta extremos inconcebibles en cualquier otra legislación. Eso tiene un efecto directo en las relaciones personales de cada pareja, no es solamente un efecto social. Es que yo me veo afectado por esa legislación cuando tengo un problema, porque sé que tengo una salida, que sin tener esa salida quizá podría buscar una solución, que es un poco lo que les ocurre a los protagonistas de la película que hemos visto. Para John Wayne habría sido muy fácil irse en el momento en que su mujer no cumple con uno de los elementos esenciales del matrimonio. Para ella también podría sentirse traicionada por la falta de confianza que señalaba antes Benigno. Pero saben que tienen que continuar porque saben que esa es la institución y el sacramento que han contraído, ¿no? La institución a la que han llegado. Es que quizá detrás de esa mentalidad divorcista y más allá de esas leyes erosivas o destructivas del matrimonio, también está la eliminación de ese elemento al que aludía María Cárcava, ese elemento que desarrolla Thibon en su libro, que es el sacrificio como componente fundamental de la vida conyugal, ¿no? En donde uno tiene que sobreponerse a las dificultades y en donde tiene que encajar pues una serie de renuncias, tiene que encajar una serie de abnegaciones que la mentalidad de nuestro tiempo ha excluido del horizonte vital, o sea, que se consideran como morbosas, ¿no? Y entonces, ante toda dificultad, pues lo que hay que hacer es rehuir, romper, simplemente apartar de nuestro horizonte vital todo aquello que nos estorba o todo aquello que nos dificulta, todo aquello, en definitiva, que exige paciencia y dedicación, ¿no? Claro, por eso la gente sensata... Perdón. Bueno, no. A mí me había pedido la palabra, ahora enseguida os la doy a vosotros. Sí, estaba dándome cuenta de la cantidad de aspectos que tiene la vida conyugal y lo que es el matrimonio en sí, ¿no? Y por poner, digamos, un poco de orden o de linealidad a este tema, yo diría, ¿cuándo hay que empezar a prepararse o cuándo uno se empieza a preparar para la vida conyugal? Pues yo diría que, en primer lugar, en casa de los padres, ¿no? Luego, efectivamente, pasas a una segunda fase que es el noviazgo y luego el matrimonio trabajado día a día. Pero a mí no me gustaría marcharme a casa sin hablar del papel fundamental que tienen los padres en la formación
de los jóvenes de cara al matrimonio. Y yo diría que incluso un poco más, porque hoy en día esa agresividad de la que hablábamos antes, vale, muy bien, es verdad que la sociedad es muy agresiva, puede influir en la vida de los jóvenes, etcétera. Pero yo diría que hay lo que realmente nos tiene que importar es la representación de esa sociedad hostil al lado de los cónyuges. O sea, es decir, la familia política, por ejemplo. O sea, hay veces, y en consulta lo veo, y todo el mundo que se dedica a la orientación familiar ve, que ha tomado una importancia determinante el papel de la familia política en la unión de los cónyuges. De hecho, yo he leído estudios que hablan de un 70% de casos de ruptura conyugal en la que tenía el detonante, digamos, era un miembro de la familia política. Hasta ese punto es tan importante. Entonces, en una ocasión hablé con María Carcava de este tema y dijimos que verdaderamente estaba tomando tal cariz la situación actual de los matrimonios que hay que blindar la familia. Hay que blindar en cuanto se ve que la hostilidad es muy próxima, blindar. Obviamente, tener abierto el hogar conyugal, porque cuando uno se casa, en la liturgia, en la oración, una de las oraciones es que el hogar de estos nuevos cónyuges tiene que ser abierto y tiene que ser acogedor, tiene que ser luminoso, tiene que ser alegre, etcétera. Bueno, de acuerdo. Pero hay que tener muchísimo cuidado y tiene que tener muy claro cada uno de los cónyuges que lo primero tiene que ser el cónyuge, luego los hijos y a partir de ahí la familia extensa. Y ese orden no lo tiene claro mucha gente. En el colegio donde yo llevo a mis hijos, que gracias a Dios la verdad es que dan una formación maravillosa, pues hablando con gente que tú presupones una claridad de ideas, lo cierto es que te anteponen los hijos al cónyuge. Eso no puede ser. Bien, pues yo creo que tener ese orden de ideas es fundamental de cara a la... Yo quería hacer una observación en relación con lo que has dicho tú de ese orden, y es la siguiente. El clima en el que se mueve la sociedad actual, este mundo global de McLuhan, es una sociedad esencialmente hedonista. El hedonismo es la entronización del placer. Y el amor conyugal tiene una parte de renuncia. Dice un texto clásico, estaba hablando antes Juan Manuel de la palabra sacrificio, yo cambiaría por renuncia, sacrificio suena un poco más clerical. Dice un texto del collar... Mira que le tienes manía a las palabras rotundas. Del collar de la paloma. Enrique, mira que le tienes manía a las palabras rotundas. Sí, porque tú eres demasiado radical y yo soy quizá más suave. Bueno, y dice... Oye, la palabra sacrificio la usa... Y vengas de Córdoba, en el collar de la paloma, texto antológico del siglo XII, dice lo siguiente, en una poesía que ahora me viene a la cabeza. Corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncia, no existe. Y eso es una realidad. Pero, ojo, esa renuncia tiene que ser que dos personas se compenetran respetando cada uno la libertad del otro. Ese es un arte, respetar la libertad del otro. Y eso es formación. Formación es criterio, es solidez, es un ser compacto. Hoy hay mucha información y poca formación. Información es criterio, tener las ideas claras. Y entonces, claro... lo decíamos antes, la gente que se casa o se une o se tal, sin esta formación pues se derrumban los edificios uno detrás de otro. Yo, cuando era estudiante de medicina, jamás había oído hablar de las crisis conyugales. Hablamos de la depresión, de la esquizofrenia, de los trastornos del sueño. Yo ahora doy en la universidad un curso sobre crisis conyugales. Hace 30 años sería una cosa ridícula, ¿no? Bueno, estos son los tiempos que corren. No te gustan las palabras, pero yo creo que la palabra sacrificio no tiene ninguna connotación peyorativa. Es más, en su origen etimológico es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque alude a lo más sagrado, ¿no? Pero hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo seriamente. O sea, sí, la vida conyugal exige sacrificios. La educación de los hijos, luego hablaremos de los hijos, exige sacrificios. Yo creo que si hay una virtud que caracteriza, que da sustancia al amor conyugal es la paciencia. La paciencia tiene que ser el fermento constante del amor conyugal. El amor necesita tanto de la pasión como de la paciencia. Claro, entonces... Son dos arbotantes. Yo creo que no debemos negar esto, ¿no? Porque negar ese componente que no es exclusivo de las relaciones conyugales, yo creo que es natural en todas las relaciones humanas. Es decir, todas las relaciones humanas se tienen que fundar, en cesiones,
en capacidad para adaptarte al otro, en capacidad para renunciar a las cosas que te apetece hacer o que te apetece... y muchas veces también esa paciencia también hay que dirigirla hacia esa familia política. O sea, yo creo que conflictos entre suegras y nueras ha habido toda la vida de Dios. Pero, sin embargo, ahora de repente esos conflictos entre nueras y suegras se convierten en causa de divorcio. Hombre, no, por favor, las nueras y las suegras pues siempre han tenido sus roces. Lo que pasa es que creo que por parte de todos antes existía mayor capacidad para encajar aquellas cosas que no nos gustaban, mientras que hoy pues hemos hecho de nuestra libertad, de nuestra autonomía, de nuestra independencia, de nuestra realización personal, ídolos a los que sacrificamos, aquí también sacrificamos, pero al revés, todo lo demás, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Que eso podía valer antes, porque había educación. En la película se ve. Tú puedes, bueno, menos el salvaje del hermano de Mary-Kate, pero los demás tienen una educación exquisita. Hoy en día las formas se han perdido. Entonces, encuentras casos de familia política que pierde muchas veces el norte y se entromete de tal manera que incluso sabotea, y no le importa sabotear la vida conyugal. Ahí, ¿qué ocurre? Que efectivamente se exige la paciencia por parte de una de las partes, valga la redundancia. No, por parte de una no, porque es la que es hostil, y la otra se supone que tiene que, poner de su parte para tener paciencia, para pasar, ser diplomático, mano izquierda, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en determinados momentos se puede empezar a calar esa hostilidad, digamos, dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo dos tipos de relaciones conyugales. Una que tiene los conflictos de la puerta para afuera y otra que tiene los conflictos de la puerta de casa para adentro. Entonces, si los problemas están de puertas de la casa para afuera, dentro de lo que cabe es bastante leve. La cuestión es cuando empiezan a entrar en casa. Y ahí es donde se tienen que tomar medidas. Bueno, hay un viejo refrán castellano que dice: dos no pelean si uno no quiere, ¿no? En ese sentido, creo que ahí, aplicando la virtud de la paciencia, esos conflictos se pueden solucionar. Y luego, por otra parte, creo que muchas veces, cuando crece el cáncer en una relación conyugal, cáncer interior, siempre se tiende a crear fantasmas que justifiquen ese cáncer, ¿no? Y entonces terminas diciendo: no, es que es mi suegra. No, es que... no sé qué. No, es que... Y probablemente la causa originaria, el embrión destructivo, no esté fuera, sino que está dentro. Lo que pasa es que siempre nos gusta echar balones fuera, ¿no? Es una táctica muy humana. Benigno, sí. Me habías pedido la palabra. Yo quisiera retomar Carmelo. la idea de la necesidad de blindar el matrimonio. Ha hablado Carmelo con acierto de que uno de los problemas serios que hay en nuestra sociedad es la mentalidad divorcista. No tanto la ley del divorcio, sino la mentalidad divorcista que ha generado la ley del divorcio. Acostumbrarnos a que el divorcio es la salida normal, entre comillas, a la dinámica normal problemática de cualquier situación matrimonial, ¿no? Yo creo que la gente sensata deberíamos desear, y yo lo deseo desde luego, que la ley proteja lo bueno que yo tengo frente a mis propias veleidades. En concreto, a mí me gustaría que la ley reguladora del matrimonio protegiese mi matrimonio y su estabilidad frente a las propias tentaciones de hacer el tonto mías. Y por eso, dado que la legislación sobre el matrimonio en España ha convertido el matrimonio en el contrato más ridículo de todo el ordenamiento jurídico, el más fácilmente resoluble de todos, un contrato basura, literalmente, porque una relación que tiene una protección jurídica durante 3 meses y puede ser resuelta unilateralmente por cualquiera de los cónyuges, yo creo que no llega ni a la categoría de contrato. Es casi una pareja, de hecho, blindada por 3 meses, ¿no? Por lo tanto, hoy día el matrimonio es un contrato basura y, en consecuencia, no refleja ni protege la voluntad que yo tengo al casarme, la voluntad que tenéis María y tú al casaros, que queremos algo bastante más serio que una cosa para 3 meses. Por eso, en ese libro, yo propongo... Yo es que creo que el matrimonio civil ya no existe, ¿eh? Por eso, como institución jurídica no existe. Entonces, dado que debe proteger la ley civil algo bueno para la sociedad, porque el matrimonio no es una cuestión solamente privada de justirrinín privado afectivo de los cónyuges, es una institución que funda la apertura ecológicamente idónea a la maternidad y, en consecuencia, las relaciones de solidaridad basadas en el parentesco, es decir, crea la solidaridad social básica de una sociedad. Por lo tanto, como es una institución, debe ser protegida por la ley. Y por eso yo propongo en ese librito que tienes ahí encima que, junto al contrato basura que existe hoy en el ordenamiento jurídico, en el Código Civil español, se regule un matrimonio alianza, para que los cónyuges podamos optar.
el que quiera que se case conforme al matrimonio basura y los que queremos que nos dejen casarnos conforme a una regulación de un contrato serio, blindado por la ley, no resoluble por causas banales, donde la ley nos ayude a superar nuestras propias tentaciones de romper algo tan serio. Quizás sería la manera de aumentar la libertad de opción de todos en la sociedad, que todos no estemos obligados a pasar por el contrato basura y que se pueda ir poniendo coto a esa mentalidad divorcista. Además, estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente, si la ley ofreciese esta opción, apostaría por el matrimonio de alianza, porque estoy seguro que nadie quiere casarse con la mentalidad del contrato basura que hay hoy en el Código Civil. Y por tanto, si tuviésemos esa opción, nos miraríamos a los ojos los cónyuges y diríamos nosotros por el contrato serio. Bueno, lo que pasa es que eso existe, que es el matrimonio canónico, ¿no? Pero que no tiene efectos civiles por sí mismo en España. Ya, sí. Lo que pasa es que... Yo volvería... Perdona, que me había pedido la palabra... Bueno, es que además enlaza un poco con lo que estaba diciendo Benigno, de que realmente en nuestra legislación, que es tan tolerante y tan abierta a todo tipo de iniciativas, el deseo de dos personas de contraer una unión indisoluble no está facultados para ello. Es decir, la única institución que ahora mismo no tiene un reconocimiento jurídico que sea conforme a la voluntad de las partes es el matrimonio indisoluble, tal como... Porque, claro, el matrimonio canónico es una cualidad que no tiene ningún efecto civil. No por el hecho de haberlo contraído, las partes quedan excluidas de poder acogerse a las pautas que establezca la ley de divorcio. En ese sentido... Perdón. En ese sentido, lo que hablábamos antes de la renuncia y el sacrificio adquieren una importancia doble, porque ya no tienen que contrarrestar solamente las dificultades propias de cualquier relación que ha existido siempre. Comentaba de los conflictos con la familia política. Es que tiene que sobreponerse a la misma hostilidad legal. De tal forma que ya no se trata solamente de renuncias o de sacrificios, sino de una auténtica oblación personal, que hay que hacer desde el primer día hasta el último, sabiendo que los réditos de esa inversión se recogen al final, en el sentido de que han durado toda la vida si has conseguido darles valor durante toda la vida. Y eso es lo que ahora mismo no tiene una traducción legal, ni social, ni reconocimiento público alguno. Yo volvería, os habéis ido al campo jurídico, yo volvería a educar a la gente en habilidades en la comunicación de la pareja. Evitar discusiones innecesarias. Capacidad para perdonar. El perdón es un gran acto de amor que tiene dos segmentos. Uno inmediato, te perdono, me perdonas, y otro mediato, lucho por olvidar. Aprender a darle a las cosas que le pasan a la pareja la importancia que realmente tienen, una especie de justeza de juicio. Valorar los hechos en su justa medida. Educar a los hijos de forma correcta. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Y la educación es la mayéutica, es la base de la familia. Entonces todo eso me parece muy importante. Luego, compartir cosas juntos, que la pareja se dedique tiempo, que haya un crecimiento recíproco de la misma. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Ahora ha cambiado en los últimos tiempos. El marido que trabaja profesionalmente sin parar, la mujer que queda en casa y el marido que se enamora y consigue la trophy wife con 50 años se va con la de 25, ¿no? Entonces, todo esto son hechos que ocurren, ¿no? Los medios de comunicación han trivializado este tema, ¿no? Y luego, la ejemplaridad, es decir, modelos de identidad sanos de parejas que funcionen. Pensar que en las revistas del corazón, que tienen tiradas imponentes, las parejas que se presentan están todas rotas, están rehechas y vueltas a hacer. Necesitamos modelos de identidad sanos, fuertes, consistentes, compactos, que nos arrastren en esa dirección. Y esta es la tarea que hay que hacer en este siglo XXI. Sobre esta tarea seguiremos hablando en Lágrimas en la lluvia, pero será después de la publicidad. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Estamos en Lágrimas en la lluvia hablando sobre el matrimonio, sobre su sustancia, sobre sus obligaciones, sobre sus fines, sobre lo que caracteriza y es natural al amor conyugal.
E inevitablemente han surgido en nuestra conversación inmediatamente menciones a los enemigos de ese amor conyugal, ¿no? Hemos hablado de esa mentalidad divorcista, hemos hablado de esos elementos externos, a veces próximos familiarmente, pero que también desequilibran o pueden desequilibrar la relación. Pero indudablemente hay otros muchos más enemigos, ¿no?, que conspiran contra esos elementos que integran el amor conyugal. Seguramente Enrique Rojas, que ha reflexionado mucho sobre ello, nos puede hacer valiosas aportaciones. Yo haría dos comentarios de entrada. En primer lugar, el primer enemigo del matrimonio, del amor conyugal, del amor de la pareja, es el desconocimiento de lo que eso significa. Nada más y nada menos. Es una falta de formación notarial. Y el amor es una alquimia. Los alquimistas en la Edad Media buscaban la piedra filosofal, la clave que explicara el sentido de la vida. Bueno, pues aquí, mutatis mutandi, exactamente igual. Y entonces, el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad, arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y hay que conocer las principales características, lo he dicho antes, cuidar los sentimientos, cuidar la inteligencia, la voluntad, un proyecto en común. Este es lo primero. Y en segundo lugar, el segundo enemigo, la segunda enfermedad para mí, es el egoísmo. El egoísmo que aterriza hoy, declina por una especie de baliza hacia el individualismo atroz. El egoísmo es poner en primer plano lo mío. En el amor que funciona se prioriza al otro, el otro pasa por delante y entonces es la intención, la ocupación de que el otro goce, disfrute, lo pase bien, esté a gusto. Es decir, la felicidad mía pasa por la felicidad del otro. Me parece que estos son dos notas que se hospedan en su seno. Antes comentábamos uno de los libros que recomendé a nuestros espectadores, El desafío del amor, que posteriormente dio lugar a una novela y a una película A prueba de fuego, que quizá algunos de nuestros espectadores conozcan y que es una película muy recomendable, y en donde se ven las dificultades también de un matrimonio, ¿no? Y comentábamos en el intermedio, Benigno y yo, que una de las cuestiones que más daño hacen en ese matrimonio es precisamente el consumo de pornografía. Nosotros dedicamos un programa a las adicciones en el mundo contemporáneo y, bueno, los hechos demuestran que hoy en día hay un gran número de divorcios y de rupturas matrimoniales que están motivados por adicciones de este tipo, a la pornografía, a Internet, muchas veces superpuestas unas a otras. Y esto es un elemento que tampoco podemos ignorar y que también es el fruto de una sociedad cada vez más individualista, cada vez más rota, en donde esos vínculos fuertes que veíamos en la película de John Ford no existen y que en cambio se han generado otra serie de dependencias derivadas del egoísmo que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Claro. Es que el consumo habitual de pornografía implica una errónea percepción y comprensión de la sexualidad, porque es vincular la propia sexualidad solo al placer, que es lo que puede proporcionar la pornografía. Por eso, en la visión clásica de la persona, la sexualidad es algo muy serio, algo que no es banal, algo que hay que mimar y cuidar precisamente porque conforma la propia personalidad y porque está vinculada a una de las decisiones más trascendentes y más creativas que puede tener el ser humano, que precisamente la donación sexual en el seno del matrimonio abierta a la paternidad y la maternidad, ¿no? Y sin embargo, hoy día hay mucha gente que tiene como visión de la sexualidad únicamente algo genital, externo, corpóreo, vinculado al placer. Eso es lo que se llama muchas veces educación sexual en nuestros colegios, por desgracia. Es enseñar a los niños y a las niñas las posibilidades de optimizar el placer genital que tiene su cuerpo en todas las combinaciones posibles para animarlas a experimentarlo. Entonces, claro, quien interioriza esa visión de la sexualidad como una fuente de puro placer individual, los demás son un instrumento para conseguirlo. Cuando se va con esa mentalidad del matrimonio, eso no puede funcionar. Porque el matrimonio, por definición, es yo me entrego a ti, tú te entregas a mí para los dos entregarnos a hacer vida. Cuando es yo te utilizo a ti para obtener placer y tú me utilizas a mí para obtener placer, eso es una especie de, con perdón, de masturbación mutua que no tiene ningún futuro, es estéril y no da más de sí. Y sin embargo es la visión de la sexualidad que se interioriza muchas veces en los consumidores de pornografía y en otros que no consumen pornografía, pero consumen de la misma manera el cuerpo de las personas a las que dicen querer. ¿Cuánto chantaje afectivo y emocional en las relaciones entre niños y niñas? Ese viejo dicho que sigue siendo verdad de que los hombres ofrecemos amor a cambio de sexo y las chicas dan sexo a cambio de recibir amor. Y nos chantajeamos, nos manipulamos, nos utilizamos. Eso no es serio y sobre eso no se puede fundar nada. Carmelo. Sí, en esta película que has mencionado, A prueba de fuego,
el protagonista tiene un problema con esto de la pornografía, ¿no? Pero tiene también otro problema que está muy vinculado a la mentalidad contemporánea, que es el orgullo, ¿no? Estamos en una sociedad en la que nos creemos siempre lo mejor de lo mejor y cada uno individualmente creemos que somos personas dotadas de todos los derechos y de casi ninguna obligación o que nadie tiene derecho a exigirnos nada. Y en el matrimonio, desde el punto de vista de su funcionamiento interno, yo creo que uno de los grandes enemigos es el orgullo personal en las situaciones de conflicto. Es decir, en el momento en que surge esa discusión, esa disparidad de criterios en el que hay un enfrentamiento, el no estar dispuesto nunca a ser la parte perdedora. Yo creo que es justo eso lo que hay que evitar, no crear una cadena en la que en las sucesivas victorias de una de las partes o una sucesión de conflictos en los que siempre ha habido un vencedor y un vencido acaban corroyendo la relación íntima. Para mí eso es fundamental porque cuando se contrae matrimonio, en la inmensa mayoría de los casos, hay un deseo, hay una pasión, hay una atracción, hay una felicidad, un deseo de conocer a otra persona. Todo es color de rosa. El problema es, y todo podría seguir siendo así, si cuando se presentan los momentos de conflicto, las dos partes están dispuestas a ser la parte perdedora. Eso es lo que conduce al final a la reconciliación y a que no haya un encadenamiento de guerras que acaban produciendo la ruptura o la sensación de hastío, de vaciedad, de que eso tiene un fin, de que ya ha llegado ese fin y de que no tiene sentido continuar. Es que ahí realmente cuando hay un proyecto común no hay ni vencedores ni vencidos. Es el hablar el 50%, 50%, cada uno da el 50%. No es cierto. O sea, hay que dejar claro a la gente que se va a casar, incluso cuando ya estamos casados, que tenemos que dar el 100% los dos, mutuamente. Entonces ya se diluyen todos esos conflictos tontos. Es como lo que decía el doctor Rojas, ¿no? O sea, basta de discusiones inútiles y nimias, por cosas nimias. O sea, pues si hace calor o si hace frío, pues bueno, es que pues depende. O sea, qué tontería, ¿no? Pues vamos a proyectar juntos nuestra vida, vamos a pensar los dos en nosotros, no como tú y como yo. Y tengo una amiga que hizo un día un comentario que me encantó. Es que cuando uno se casa, no es 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 1. Entonces, si el proyecto es común y los dos estamos trabajando en lo mismo, yo creo que cada cosa se pone en su sitio. Yo haría un comentario de eso que dices tú, que es no perder de vista que la convivencia es lo más difícil que existe. O sea, yo no conozco nada más complicado que la convivencia. Dos amigos van en verano en coche de aquí a Santander y se pelean por si ponen el aire acondicionado, bajan la ventanilla, paran a comer en este sitio o en el otro. Es decir, pensemos lo que es la convivencia conyugal en el sentido de la sexualidad, de la economía, de la educación de los hijos. O sea, no conozco nada más complejo. Entonces, una de las grandes enfermedades es la apatía, es decir, que los matrimonios se aburren, eso es gravísimo, ¿no? O la lucha campal, serían los extremos. Entonces, aprender habilidades en la comunicación de la pareja me parece esencial. Y eso tarda uno mucho tiempo en entenderse con su mujer o con su marido. En Andalucía, yo soy andaluz, aunque no ejerzo mucho andaluz, dicen, qué bien sabe fulanito llevar a su mujer. Ha aprendido un arte en el día a día, aprender a tocar un tema complicado en el momento adecuado, posponer una discusión para otra circunstancia, darle la razón al cónyuge aunque uno crea que la tiene. Es decir, son muchas cosas las que hay ahí, hay que trabajar. Y esto hay que enseñárselo a la gente, porque si no, la gente piensa lo que decías tú, que el amor es una cosa hedonista, todo se ve muy bonito. No. Hoy, la información que damos los psicólogos y los psiquiatras a gente que se va a casar en las distintas modalidades que existen es que el amor es un trabajo y que el amor es una tarea, y si no estás sobre ella, aquello se va a pique. Mientras hablas, entrelazas tus dedos. Y me parece un gesto que es muy alusivo a lo que estamos hablando, porque realmente en el amor dos personas tienen que encajar, y eso a veces es difícil, ¿eh? Si no encajas bien los dedos chocan entre sí y se repelen. En este libro que mencionaba antes María, de Gustave Thibon, habla de una cosa que solemos olvidar, pero que es muy cierta. Y es que nuestras sexualidades son distintas, que la sexualidad del hombre y la sexualidad de la mujer son distintas, que buscan cosas distintas, que tienen ritmos distintos, que tienen gustos distintos. Gracias a Dios. Sí, no, pero no solamente en que al hombre le guste a la mujer y a la mujer al hombre, no, sino que les gusta cosas, o sea, satisfacer su sexualidad de formas distintas. Es que eso es lo que hace creativo e interesante el matrimonio. Y dice Thibon, y si el hombre y la mujer no se dan cuenta de esto y no logran encajar esas sexualidades
que buscan cosas distintas, el matrimonio va a fracasar. En ese sentido, Juan Manuel, es que me parece importantísimo, perdona que te interrumpa. Uno de los problemas más graves con los que nos estamos encontrando hoy día es que se está artificialmente masculinizando la sexualidad femenina, queriendo convertir la sexualidad femenina en algo puramente genital, externo, placentero. Y eso es un desacople en las relaciones matrimoniales brutal, porque ya no hay ese complemento. Por eso decía yo, gracias a Dios, de dos formas muy distintas de responder al estímulo sexual, sino que son como dos genitalidades luchando por el placer. Y eso no funciona. O sea, hay un tema que me parece vital. El hombre es muy primario y la mujer es muy secundaria. El hombre es muy directo y la mujer es muy afectiva. Y esto hay que entenderlo. El hombre tiene ganas de relación sexual siempre, salvo que sea una persona muy intelectual, muy culta o con una gran espiritualidad, sino a la vuelta de la esquina. Y eso me parece esencial. Si eso no se acopla, aparecen crisis conyugales muy relacionadas con esto. Yo lo explico en la universidad a mis alumnos. Da mucha pena cuando una mujer, su marido quiere estar con ella, la mujer le dice, estoy agotada, he tenido un día malísimo, me duele la espalda, voy a tener la menstruación. Es decir, y esto es cosas... la clínica enseña lo que no viene en los libros, ¿no? Entonces, me parece una observación muy buena. Los ritmos de la sexualidad de los dos tienen que ser acoplados con eso que he vuelto a decir hace un momento, he dicho yo, la complicidad, esos lenguajes privados que habitan entre los dos. Yo quisiera, Juan, muy brevemente, porque tenemos que pasar al segundo de los temas del programa. Únicamente hacerle una postilla a las últimas expresiones del doctor Rojas, que no es una corrección, es una postilla. Obviamente yo no voy a corregir al doctor Rojas en mi vida. Por favor, es un esfuerzo la construcción en dificultad, porque es complejo, de la convivencia conyugal, pero es fácil. Lo que no me gusta es que transmitamos a los que nos oyen como si fuese un esfuerzo difícil. No, un esfuerzo. Lo llevamos haciendo hombres y mujeres desde Adán y Eva y en general funciona. Hay que trabajárselo. Todas las cosas que merecen la pena exigen un esfuerzo. Pues digamos que hay que esforzarse, pero no hay que asustarse ante ello. Yo digo que son complejas. Exactamente. Es decir, que tienen, hay muchos ingredientes. Yo diría, y con esto acabamos este bloque, que la sexualidad del hombre y la mujer tiene una nota en su interior que es una relación íntegra, que significa que ensambla, mezcla, reúne a la vez lo físico, lo genital, lo psicológico, dos patrimonios psicológicos que se unen, lo espiritual, incluso en personas no creyentes, hay una espiritualidad que se da en la condición humana, no somos animales, y la biografía. Es decir, la relación sexual es una gran sinfonía en donde está lo genital, lo psicológico, lo espiritual y lo histórico, todo junto sumario a la vez. Y es espléndido. Es decir, cuando eso funciona, es una maravilla. Lo otro, esto es una relación de persona a persona. Lo otro, la relación sexual sin amor, es una relación cuerpo a cuerpo. Claro. Porque en esta sociedad, con gran frecuencia hoy, las personas son utilizadas como si fueran cosas. Pero los que se van a casar, que piensen que cuando uno está pegadico 24 horas al día a alguien que es profundamente amable, digno de ser amado, que es lo que le pasa a la novia con la que te vas a casar o al novio con el que te vas a casar, necesariamente si uno no hace el tonto lo ama porque es amable. Es complejo, pero es fácil, no hay que asustarse. Y no hemos hablado de la infidelidad. No hemos hablado de la infidelidad, pero seguramente habrá ocasión de dedicarle un programa íntegro, ¿no? Porque películas sobre infidelidades hay muchas, con lo cual eso no nos va a costar nada. No, ahora vamos a hablar de una consecuencia natural de la fidelidad, que es la fecundidad, ¿no? El amor es fecundo y es un elemento constitutivo primordial de su misma naturaleza. María Cárcava nos introduce en el asunto. A través del matrimonio se produce la unión moral de dos personas que, aunque no se transforman en una sola, entran en una comunión en la que cada una no se limita a querer a la otra, sino que también quiere para la otra y con la otra el perfeccionamiento personal. Ese perfeccionamiento se logra en una donación de la propia persona a la otra persona y su consecuencia natural es la procreación. Tradicionalmente la procreación era considerada el fin primero del matrimonio y el fin de mutuo perfeccionamiento y recíproca donación se denominaba secundario, no menor, sino que seguía al fin primero. En épocas más recientes se impuso la idea de que los cónyuges podían atender solo al fin unitivo, omitiendo en la intención el fin procreador, lo que acabaría legitimando la práctica anticonceptiva. La polémica en torno a los anticonceptivos era el campo donde la secularización actuó de modo más incisivo, consiguiendo que los comportamientos sexuales se alejaran cada vez más del modelo moral cristiano que los había regido durante siglos.
De ello era perfectamente consciente el Papa Pablo VI, que vivió con dramática angustia la emergencia de una mentalidad cada vez más partidaria de la contracepción, incluso en el ámbito de la propia Iglesia. El 29 de junio de 1968 se proclamaba la encíclica Humane Vitae, quizá el documento papal sobre el que más ásperamente se ha manifestado la desunión de la Iglesia. En ella se subrayaba el valor positivo del acto conyugal como expresión de amor y se aceptaba la regulación de los nacimientos a través de métodos naturales, pero se ratificaba la doctrina tradicional de la Iglesia, es decir, la comunión espiritual de los cónyuges está indisolublemente unida al fin procreador. A la postre, a la eliminación del fin procreador del matrimonio ha seguido la del fin unitivo. Allá donde la anticoncepción se ha impuesto, la legalización del divorcio se ha convertido en su consecuencia natural. Lo que supuestamente nació para liberar al matrimonio de la carga de los hijos, al final acabó por liberar a los cónyuges de su propio compromiso. Y con la extensión del divorcio vino el aumento del aborto en volandas de un feminismo radical que concibe la maternidad como una suerte de esclavitud biológica de la que la mujer debe liberarse. Con el tiempo, la anticoncepción se convertiría en causa primera del hundimiento de la demografía en Occidente, que actúa sobre la actual crisis económica como una pescadilla que se muerde la cola. La baja natalidad acentúa el declive económico de Occidente y, al mismo tiempo, el sombrío horizonte económico disuade a los matrimonios de tener hijos. ¿Hasta dónde creen nuestros invitados que la disociación de fines ha minado la institución matrimonial? ¿Creen que la mentalidad antinatalista y el matrimonio son radicalmente incompatibles? Laura, te lanzamos a ti la pelota. En Lágrimas en la Lluvia nos gusta tocar los temas y tocarlos también en las cuestiones más espinosas, y creo que esta del antinatalismo y la contracepción pues es un tema que no podíamos escamotear a nuestros espectadores. ¿Crees, en efecto, que un matrimonio que renuncia a tener hijos es un matrimonio condenado al fracaso? ¿Crees que la mentalidad antinatalista y el amor conyugal son incompatibles? Pues realmente la natalidad o el tener hijos es una sobreabundancia del amor de los cónyuges. Si los cónyuges se cierran a los hijos, puede ocurrir que sea de dos maneras, de forma temporal o de forma definitiva. Si es de forma temporal, realmente yo creo que no acaba con el amor, pero si es verdad que déjame ya, porque es que el mero hecho de vivir de esa manera egoísta durante un tiempo, pues afecta a la personalidad de las personas, ¿no? De la gente. Si es de forma definitiva, yo personalmente creo que no se han enterado de nada. No. Benigno. Sí, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir los juicios sobre las personas en concreto y los juicios sobre las mentalidades y los fenómenos sociales, ¿no? ¿Cómo enfocaría yo este tema sin hacer ningún juicio sobre ninguna persona en concreto que nos esté escuchando? Porque no soy quien para juzgar a nadie. Naturalmente, ninguno lo somos. Por eso digo, ¿no? Pero estas cosas hay que tener cuidado porque si no distinguimos muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que cuando un hombre y una mujer se casan, cuando un hombre y una mujer tienen voluntad matrimonial de comprometer su vida, va incita en esa voluntad la apertura a tener niños. Porque es que la especie humana es así. Cuando un hombre y una mujer entregan todo lo que tienen, también su cuerpo, la dimensión sexual, lo normal es que nazcan niños. Y de hecho, de ahí nace el interés social y jurídico por el matrimonio. Si fuese un problema de afectividades privadas, ni la ley ni el Estado pintarían nada regulando eso. Se mete el Estado ahí, pedimos que se meta el Estado en la ley, precisamente porque se produce un efecto habitualmente que es de altísimo interés social, que es que pueden nacer niños. Una vez oí con gracia a un fiscal del Tribunal Supremo Español que decía que si los niños no naciesen, como todos sabemos que nacen, sino en las huertas, como los tomates, el Código Civil no debería regular el matrimonio para nada y regularía las huertas con todo detalle, porque ahí se produciría lo que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, tener niños en el seno del matrimonio es una cosa buena. Hacer el bien es lo normal en el ser humano, lo deseable. Renunciar a hacer todo el bien posible, es decir, renunciar a tener los niños que vendrían naturalmente, es una decisión muy personal. Yo creo que podemos juzgar a los demás y las conductas en cuanto hacen algo malo, no en cuanto dejan de hacer todo el bien posible. Nadie, por ejemplo, yo que soy católico, no creo que nadie pueda criticarme por no dar todos mis bienes a los pobres, porque cómo vivo la pobreza y la generosidad lo decido yo, el bien que hago. Ahora, si los doy todos, seguro que merezco un elogio.
pero nadie tiene derecho a decirme el bien que yo tengo que hacer. Por lo tanto, yo no puedo decirle a ningún matrimonio los hijos que tiene que tener. Ahora, sí puedo decir como observador de la sociedad y de las leyes, y en eso creo que la Humane Vitae de Pablo VI ha sido un documento profético, que cuando cala en la mentalidad colectiva de toda una civilización la separación de la sexualidad y de la apertura a la vida, se empiezan a destrozar conceptos antropológicos básicos con una trascendencia desestabilizadora de la sociedad impresionante, que no es imputable a una señora que toma una pastillita o un señor que se pone una gomita, sino a toda una sociedad que ha hecho quebrar con la conducta de muchos y los convencimientos ideológicos de más todavía cosas básicas para la estabilidad humana, familiar y social. Y ese es el gran drama de nuestra época. Hemos separado la sexualidad de la reproducción, luego ya tampoco entendemos por qué la sexualidad tiene que ver con el matrimonio, ni por qué el matrimonio tiene que ver con la natalidad, ni la natalidad con el matrimonio, y ya no sabemos ni qué es el matrimonio, por eso lo confundimos con las uniones de personas del mismo sexo. Por eso banalizamos el compromiso matrimonial. Por lo tanto, sin juzgar a nadie en su decisión de no hacer todo el bien que pueda o de hacerlo, sí digo que la separación habitual en la forma de pensar, en las conductas particulares y en los presupuestos de las leyes de sexualidad, compromiso matrimonial, apertura a la vida, es el mayor desastre antropológico y vital de nuestra época, cuyas consecuencias no somos todavía capaces ni de predecir con certeza. Carmelo. Sí, es que, bueno, independientemente de que los hijos vengan o no vengan, que eso puede depender de causas ajenas a la voluntad de los mismos cónyuges, lo que da sentido a la institución matrimonial es la procreación. Esto lo explicaba perfectamente Santo Tomás de Aquino, San Agustín, cuando definían el matrimonio, decían que el matrimonio era la institución que Dios había creado para dar lugar a nuevas vidas de una forma ordenada. De una forma ordenada desde el punto de vista social. El matrimonio es una institución al servicio de la sociedad precisamente porque está orientada a la procreación. Haya o no haya hijos luego, que eso es una cuestión que depende de cada circunstancia concreta. Pero lo cierto es que sin esa orientación a ser el marco adecuado para que los hijos reciban la formación precisa, el matrimonio no tiene sentido, ni tendría sentido nada lo que hemos dicho en las intervenciones anteriores sobre la obligación de tener paciencia, de acallar el egoísmo, de hacer sacrificios. No, si es una relación meramente privada orientada a la satisfacción afectiva, en el momento en que veamos que eso no va bien, no hay ninguna razón que nos pueda obligar a mantenerlo unido, más que el hecho de que estamos en una institución que, tengamos hijos o no tengamos hijos, está orientada a tenerlos. Y bueno, lo cierto es que, lo ha comentado María, han ido siempre a la par. Es decir, la mentalidad antinatalista y la mentalidad divorcista son una única mentalidad. Y yo sí quería destacar, se ha mencionado la encíclica Humane Vitae, que es fundamental porque refleja perfectamente cómo ha cambiado el criterio de los fines de matrimonio y del enjuiciamiento sobre el tema de lo que es el matrimonio y la procreación en los últimos años. Cuando Pablo VI convocó esta famosa comisión que debía estudiar la cuestión de la píldora anticonceptiva, convocó una comisión bastante innecesaria porque el asunto estaba bastante resuelto ya desde el punto de vista teológico de otros pronunciamientos pontificios anteriores. Se reunió la comisión, estuvo años funcionando esa comisión y la comisión al final zanjó la cuestión en la única línea en la que lo podía zanjar, que es en la doctrina católica clásica. Y algunos dicen que el mismo Pablo VI, como teólogo privado, no compartía esa decisión, pero sabía que como papa tenía que defender la postura de la... Pero eso es una presunción. Sí, es una presunción, evidentemente. Pero vamos, no, sin embargo, en esa comisión la mayor parte de los miembros se declararon favorables a la píldora. Sí, claro, pero es que la última palabra la tenía el Papa. Sí, evidentemente. Entonces, luego se vio cuál fue la reacción que hubo en muchas conferencias episcopales, que unas pasaron olímpicamente, otras dijeron se obedece pero no se cumple. Yo creo que ahí... déjalo que concluya porque tenemos que cortar para la publicidad y luego te doy la palabra. Bueno, no, 2 minutos, porque he querido mencionar este hecho de la Humane Vitae porque esa presunción de que quizá el Papa zanjó contra su propia convicción privada implica que aquí está implicada la misma doctrina de la Iglesia como maestra de fe y de moral. Y quería mencionarlo en la medida en que es parte de la doctrina íntegra tradicional de la Iglesia respecto al matrimonio. Es decir, son realidades inseparables. Como decía, que luego pueda haber matrimonio sin hijos, evidentemente no hay ningún problema, pero digamos, la institución está orientada a eso y se justifica para eso.
En un minuto estamos nuevamente con ustedes hablando de matrimonio y ahora más específicamente de procreación. No nos dejen, por favor. Hace apenas un minuto, comentando las vicisitudes que rodearon esa polémica, esa gran encíclica de Pablo VI, Humane Vitae, en donde después de que se hubiese organizado una comisión pontificia en la que la mayoría de los miembros se habían declarado partidarios de ciertas medidas anticonceptivas, defraudando, digamos, las expectativas de más secularistas, Pablo VI reafirmaba la doctrina de la Iglesia sobre la procreación y Carmelo introducía un elemento, creo yo, una presunción que efectivamente se ha deslizado entre algunos comentaristas, que pudiera ser que Pablo VI, como teólogo privado, como doctor privado, sí hubiese admitido los métodos anticonceptivos, pero como papa tuvo que rechazarlos en su encíclica. Y Benigno Blanco quería hacer una aportación a este respecto. Sí, a mí no me consta que eso lo haya dicho ninguna fuente directa, sino más bien lo contrario, porque tenemos dos fuentes de información sobre el pensamiento de Pablo VI, que son sus conversaciones con un célebre teólogo que le asesoraba profundamente en esos momentos, francés, y que luego publicó sus diálogos, y el propio secretario del Papa. Y yo creo que el Papa tenía muy clara cuál era la doctrina de la Iglesia. Precisamente le defraudó profundamente esa comisión de teólogos y expertos en pastoral que quiso decir lo contrario, y él, sufriendo mucho personalmente, también una personalidad hamletiana a la hora de tomar decisiones, tuvo muy claro que él como teólogo y el Espíritu Santo a través de él tenían que decir que la doctrina de la Iglesia en ese tema era fundamental e inamovible. Sí, él sabía además que eso iba a causar un auténtico cataclismo, ¿no? Y que iba a provocar la defección, el abandono, al menos real, en el sentido de que muchas personas no es que fuesen a perder la fe, sino que se iban a distanciar, digámoslo así, de la Iglesia, ¿no? Como sin duda ocurrió. Lo que ocurre, como también has dicho, el paso de los años y de las décadas han demostrado que esa encíclica fue profética, ¿no? En muchos sentidos. Enrique. Bueno, yo volvería al tema de la educación de los hijos. Me parece esencial. Estamos en este momento en la ceremonia de la confusión. Y yo voy a dar una definición de lo que es educar. Educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. En esta definición hay dos notas: qué es el hombre y qué es la vida. Y el hombre, pues, es un ser racional, utiliza los instrumentos de la razón, tiene una intimidad, tiene unas capacidades y tiene una serie de ingredientes que son fundamentales. Son la inteligencia, la afectividad, la voluntad y la espiritualidad. Son cuatro grandes notas que se dan dentro de él. Y en segundo lugar, ¿qué es la vida? La vida tiene, a mi juicio, dos características. La vida es abierta y la vida es argumental. La vida es abierta significa que la vida es incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer. Por eso la vida es dramática. Y en segundo lugar, la vida, como argumento, necesita en su interior amor, trabajo, cultura y amistad. Estas cuatro características. Y cada una de ellas hay que educarlas. Educar en el amor, pensemos en este momento, lo decíamos antes, educar la sexualidad, clases de anatomía, para sacarle fruto al placer sexual. Eso no es. Educación del trabajo, dice el eclesiástico, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho. Ya con estas dos cosas nos acercamos a una vida lograda, que se acerca al paisaje de la felicidad. En tercer lugar, hemos dicho amor, trabajo, cultura. La cultura es la estética de la inteligencia, la cultura es la curiosidad por aprender, la cultura es la lectura y la amistad. Uno de los platos fuertes, enseñarle a los hijos lo que es la amistad, la nobleza de no hablar nunca mal de nadie. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Y esto es educar. Hay que proyectar un sentido en los chicos, en los jóvenes, en nuestros hijos. Pero para educar a los hijos primero hay que tenerlos, Enrique. Y no te has pronunciado. Bueno, no te has pronunciado sobre la pregunta que nos ha lanzado María. Y es si el matrimonio sin procreación, el matrimonio que excluye la procreación,
tiene sentido, o si la procreación es sustancia misma del matrimonio. Claro, el problema es que en una sociedad tan hedonista, por un lado, y tan permisiva por otro, para alguna gente no tiene sentido, pero es como si le quita, yo soy catedrático de universidad, catedrático que no da nunca clase, médico que no ve nunca enfermos, pues desustantivas el hecho mismo, ¿no? O sea que la naturaleza conyugal implica, llama, registra que hagan los hijos, ¿no? Pero no olvidemos que hay muchas parejas neuróticas, o sea, muchas parejas enfermas, que esto no existía hace 40 años, y hoy sí. Y entonces, una pareja que excluye los hijos de una forma voluntaria, pues traduce debajo lo que está pasando en ellos, que no están equilibrados, que no están bien, etcétera. Y también es expresión de una cierta pérdida de esperanza. Vivimos en una sociedad muy tristona, donde mucha gente le tiene miedo al futuro, cuando tiene miedo a dar vida. Por eso yo creo que en la educación, por retomar el tema que planteaba con tanta brillantez Enrique Rojas, en la educación de nuestros hijos tenemos que transmitirles también el amor a la vida y el quitarles miedo al futuro, ¿no? En esa visión genitalizada de la sexualidad que tantas veces se llama hoy día educación sexual, va implícito que el único mal posible en materia de sexualidad es quedarte embarazado. Es una visión profundamente negativa, ¿no? Es optimiza el placer, pero cuidado, píldoras, pastillas, preservativas, aborto, no te quedes embarazado. A los niños hay que transmitirles que es al revés, que lo mejor de la sexualidad es que podemos ser padres y madres, y por eso es razonable esperar al ejercicio activo de la sexualidad cuando estamos en condiciones biográficas razonables de ser padre y madre por edad, por matrimonio, etcétera, ¿no? Pero quitarles ese miedo, que es también fruto de lo que decíamos de la mentalidad anticonceptiva. La mentalidad anticonceptiva lleva a ver el quedarse embarazado como algo malo, y esto nuestra sociedad lo va interiorizando. Entonces, suma ese factor de miedo a la maternidad que va calando. Tú decías, ¿no, Juan Manuel, que yo no quería hablar de los hijos? No, perdóname, le vamos a darle la voz a Laura, que en el intermedio nos decía, yo soy mucho más radical que vosotros. Es que me llama la atención porque sobre este tema hay muchísimas visiones. Por ejemplo, yo, que siempre coincido con Benigno, pues ahí yo comentaría lo que él decía, pues en una sociedad tristona. No es una... Bueno, puede ser que haya una parte de la sociedad que sea tristona, pero hay otra parte que es muy pachanguera. Entonces, a lo que realmente tiene miedo no es a la maternidad. Tiene miedo a perder sus libertades, a perder pues su ir a cenar con los amigos, su pues no tener hora para llegar, una serie de cosas que implica la maternidad. Es una maravilla, pero lo cierto es que implica una serie de limitaciones. Sacrificios, que decíamos antes. Sacrificios, exactamente. Y eso hay que aprenderlo desde pequeñitos. Es decir, contra la maternidad o contra la paternidad, ¿cuál es el principal enemigo? Como decía el doctor Rojas antes, ¿no? ¿Cuál es el principal enemigo del matrimonio? El nihilismo o el individualismo, el egoísmo. Bueno, pues personalmente creo que contra la maternidad va lo mismo. O sea, va unido una cosa, la mala interpretación de lo que es casarse y lo que es la vida conyugal y en común, tiene el mismo enemigo, comparte el mismo enemigo que la maternidad o que el tener hijos, que es precisamente ese egoísmo, ese egocentrismo. Enrique, que te he cortado antes. No, yo quería decir que tú me decías antes que yo no quería hablar de los hijos. Yo tengo 5 hijos y siempre que se quedaba mi mujer embarazada lo hemos celebrado. Tengo un hermano, mi hermano mayor, que es notario y tiene 10. Entonces, pero ya no es el número de hijos, ¿verdad? Sino es el concepto, y ahí entra lo que la encíclica del año 68 pone de manifiesto, es el acto sexual. Es una cosa tan grande, tan importante, porque cuando tú entregas tu cuerpo, tú entregas tu persona, tú no entregas los órganos genitales, estás entregando todo un conjunto de ingredientes diversos que son tu personalidad. Y entonces eso me parece espléndido. Eso hoy se ha banalizado porque la industria, pensemos, en este momento, Juan Manuel, hay 183 millones de páginas de sexo y pornografía en Internet. 183 millones de páginas. Es decir, probablemente mientras estamos haciendo este programa ese número aumenta. Bueno, la invitación al sexo es una cosa estupenda, es una cosa buena, pero bien enfocado y bien orientado como el alcohol. El vino es cultura. Yo no conozco casi alcohólicos de vino tinto o de vino blanco. El alcohólico es de whisky, de ginebra, de ron, de coñac. Entonces, igual que el vino es cultura, que es comunicación, la sexualidad es exactamente una cosa buena, noble, pero hay que enseñar a que la sexualidad se integre en el proyecto personal tuyo y del otro. Esa es la salud sexual. Mi proyecto sexual está con mi mujer o con mi marido. Eso es la grandeza.
Entonces, es evidente que a todos nos gustan las mujeres de 20 años. Sería incluso raro, sospechoso que no fuera así. Pero uno es dueño y gobernador de sus pasiones y de su imaginación. Carmelo. Sí, porque bueno, hemos hablado del fin primario y otros fines de los otros fines del matrimonio, pero yo creo que hay que añadir también que ambos fines están interrelacionados. Es decir, que los hijos son un bien para la relación, son un bien para la ayuda mutua entre los esposos. No solamente se trata de darles vida, educarlos y crear un nuevo ser social, transmitir unas virtudes públicas, es que su misma existencia mejora y perfecciona, si las cosas se hacen bien, la relación conyugal. Por varias razones. Por ejemplo, hay una frase muy célebre, creo que es de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que dice que el amor no consiste en mirarse mutuamente, sino en mirar juntos en una misma dirección, ¿no? Lo cierto es que en la vida cotidiana eso es muy difícil. Mirar juntos en la misma dirección no es fácil, incluso en matrimonios que parten de un proyecto profesional común o un interés común que les une. Aún así, es muy difícil que eso sea sustantivo en el matrimonio. Ese lugar hacia el que mirar juntos son normalmente los hijos. Son ellos los que nos marcan la pauta de hacia dónde debemos ir, qué camino debemos escoger, cómo debemos orientar nuestro matrimonio, nuestras relaciones familiares. Es decir, que por un lado, la misma existencia de los hijos nos ayuda a fijar el objetivo del matrimonio. Y por otro lado, el amor que se siente hacia los hijos es un amor muy especial. Es un amor que solamente se experimenta cuando se tiene un hijo, esa incondicionalidad, ese absoluto desinterés, que no es compartido en otro tipo de relaciones. Incluso la misma relación conyugal espera una reciprocidad. Evidentemente, en la relación con nuestros padres la reciprocidad es imposible porque les debemos absolutamente todo, no hay forma de compensárselo nunca. En las relaciones de amistad hay siempre un interés, un deseo de pasarlo bien que tiene una componente egoísta. En el amor hacia el hijo prácticamente todo eso desaparece. Solo el hijo es importante. Es cuando uno conoce por primera vez lo que es la incondicionalidad y el desinterés absolutos. Si nos dejamos educar por ese amor filial, es decir, si ese amor que tenemos hacia los hijos intentamos aplicarlo también al matrimonio, estamos beneficiando al matrimonio. Esa realidad nueva que conocemos a través de los hijos puede sernos muy útil también en nuestras relaciones personales y sobre todo en la conyugal. Realmente el amor que los padres sienten hacia los hijos es un afecto tan natural que cuando uno piensa en cómo se ha impuesto la mentalidad antinatalista, termina dándose cuenta de que nos han sobornado porque han logrado alterar nuestra naturaleza, han logrado que renunciemos a algo que es como una exudación de nosotros mismos, como una segregación natural de nosotros mismos. ¿Y a cambio de qué? Es muy interesante lo que antes decía Laura, es que somos pachangueros, o sea, verdaderamente renunciamos a tener hijos por poder salir con los amigos a cenar. Han logrado que cosas que son de naturaleza totalmente distinta, de índole absolutamente distinta, sin embargo las hayamos puesto al mismo nivel, ¿no? Y efectivamente, pues hoy en día muchas parejas, pues por poder seguir saliendo, por poder seguir haciendo un tipo de vida juvenil, digámoslo así, efectivamente renuncian a algo que es, no diré casi ni la aspiración, que creo que es la propia naturaleza, ¿no? Quien nos impulsa a ello y esa necesidad de mirar juntos en una misma dirección. Laura me volvía a pedir la palabra. Sí, hay algo de lo que en educación no se suele hablar y es del valor del desprendimiento. Y eso aplicado como contrario a al apegamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso aplicado al matrimonio y a la maternidad o a la paternidad, pues también tendría que enseñarse. Es decir, cuando tú te casas hay dos tipos de matrimonio que está condenado prácticamente al fracaso, que es el narcisista, el que se está permanentemente mirando el ombligo, y luego también está el que se toma al pie de la letra el de que dos son una sola carne, entonces la maté porque era mía, generalmente suele ser la conclusión, ¿no? Pues como es mía no puede irse con sus amigas, no puede salir, no puede hacer un poco su vida, no respetando ese espacio vital necesario. Aplicado al tener hijos, pues también es importante que los padres se
precisamente porque ese amor es tan precioso, ¿no?, y tan gratuito, tendría que ser, pues corre el riesgo de que se produzca una especie de apegamiento por parte de los padres y tomar como posesión a los hijos. Y como es mío, yo elijo cómo es, con qué color de ojos nace, cuándo nace, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo animaría, incluso desde el colegio, a enseñar, por supuesto desde los hogares, a educar a los niños en el desprendimiento, o sea, al compartir, ¿no? Y eso, cuando ya el niño vaya creciendo, la niña vaya creciendo, pues enfocará de una manera más sana la maternidad. ¿Por qué? Porque luego se dan casos en los que los padres, lo vemos el primer día de clase cuando llevamos a nuestros hijos a clase, hay madres que se quedan llorando y el niño se va a jugar al rincón que le corresponde y se lo pasa fenomenal. Entonces, eso que, bueno, pues si se corta ahí y no pasa de una anécdota, pues fenomenal. Pero si esa sensación de pertenencia del hijo por parte de los padres continúa, pues puede derivar en una consulta al psiquiatra. Yo diría una cosa. Primero Benigno y luego te doy la palabra. Sí, yo creo que uno de los grandes engaños colectivos de nuestra época es precisamente el miedo a la maternidad. O sea, que muchas mujeres y muchos hombres hayan interiorizado que tener hijos puede ser algo terrible, costoso, doloroso, esencia de sacrificio de la propia libertad. Porque, de hecho, cuando se hacen encuestas, todavía la semana pasada hemos tenido una reunión en Bruselas de la Unión Europea donde esto se ha puesto de manifiesto otra vez, en todos los países de la Unión Europea las mujeres dicen que quieren tener más hijos de los que tienen. Pero luego sacrifican esa voluntad a cosas relativamente pequeñas. Comodidad, acabar de pagar una casa, el trabajo, no sé qué, ¿no? Entonces, esto es un mito que se ha interiorizado por mucha gente que lleva a retrasar mucho la maternidad hasta un momento en que ya no se puede o hay que acudir a las técnicas de reproducción asistida y liamos otro problema. Hace unos días veía en la televisión una entrevista a una chica que no es precisamente una portavoz del Foro de la Familia, a Ana Obregón, y le preguntaban ¿qué sentiste cuando nació tu hijo Alejandro? Elevó los ojos al cielo y dijo: cuando me lo pusieron sobre el pecho después de dar a luz, entendí para qué existía yo. Y hoy sigo pensando lo mismo, existía para tener ese niño. Eso es lo que es tener un niño, es una gozada. Que no nos engañen, sobre todo jóvenes, que no se engañen. Que tener hijos en el momento idóneo, cuando estás casado, cuando ya tienes la edad razonable para sacarlos adelante, es de lo mejor que puede pasar en esta vida. Que tiene sus sacrificios, sí, que de vez en cuando lloras y no duermes por la noche, por supuesto, y que aportan muchísimo más de los sacrificios o esfuerzos que dan. Pero cercena nuestra libertad y ansia de maternidad y de paternidad un prejuicio ideológico interiorizado en nuestra época, que es un miedo sin fundamento a ser padres y a ser madres. Enrique. Yo quería terminar porque, según nos dices, estamos agotando los últimos minutos. En los últimos momentos. Quisiera terminar hablando de la felicidad. Familia y felicidad. La felicidad es la vocación natural del ser humano. Todos queremos ser felices, ya lo decían los clásicos. La felicidad es la administración inteligente del deseo. La felicidad es un estado de ánimo, por tanto es una visión subjetiva, que consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Pero la felicidad absoluta se da en el otro barrio. Aquí tenemos que aspirar a una felicidad razonable, es decir, una felicidad en donde los principales elementos del proyecto personal han dado de sí. Y entonces uno de los grandes, el primero, el que lleva la voz cantante, es el amor. El segundo es el trabajo. Entonces, situar bien el amor. Pero cuando no somos capaces de tener la valentía de vivirlo eso en profundidad, a fondo, soltando amarras, pues quedan en unos amores de 3 al cuarto, que es lo que vemos hoy tremendamente, pues de una cosa tan pobretona, no hablo de nuestro país, hablo en el planeta global de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que este es el asunto. Y la felicidad tiene que ver con la respuesta a esos 4 elementos que yo antes comentaba, donde cada uno participa esencialmente. No olvidemos, si no hay una formación en cuanto al amor y todo lo que de ahí se deriva, estamos perdidos. Bueno, pues con estas palabras de Enrique Rojas damos por concluido este programa sobre el matrimonio. Muchísimas gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar una semana más ahí acompañándonos en esta singladura. Y en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.
Nos referíamos hace un rato a las reacciones que siguieron a la aparición de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI al poco de la conclusión del Concilio Vaticano II. En nuestro próximo programa les proponemos ahondar en las vicisitudes de la época posconciliar, que introducirían una serie de transformaciones en el ámbito de la Iglesia católica como no se habían producido en siglos. Algunas de esas transformaciones, en su afán de modernizar la Iglesia, acabarían minando sus cimientos hasta extremos insospechados. E ilustraremos nuestro coloquio con Católicos, una película dirigida por el británico Jack Gold y protagonizada por Martin Sheen, Trevor Howard y Ralph Ballon, en la que un sacerdote enviado desde Roma a Irlanda recibe la encomienda de amonestar a unos monjes que se obstinan en seguir oficiando la misa en latín. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.